uso de la voz, querido doctor. Aquí lo dejamos. Listo. Gracias, muy amable. Siempre tocamos. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar a trabajar con este tema. Es más un curso en realidad que una conferencia, porque la conferencia sería algo extremadamente doctrinal, muy técnico, y la intención de nosotros es hacer una radiografía de esta parte general del derecho, penal además, que como rama de mucho interés, y que sobre todo me interesaría generar algunas rupturas epistémicas acerca de lo que es el derecho penal. Para muchas personas el derecho penal es una rama que castiga, que lastima, que ofende, que a veces es dura. Se le ha dicho incluso que es el brazo duro del derecho en general. Y claro que es el brazo duro, pero es lo único que comparto de todo lo demás. Vamos ahorita a reordenar un poquito estas ideas para repensar al derecho penal, ¿no? El derecho penal, lo primero que quiero dejar así clarísimo. Cuando hablamos de derecho penal hablamos de una potestad que se deposita en el Estado. Al Estado, nosotros como gobernados y como elemento humano del Estado, le estamos otorgando un poder, que es el famoso jus puniendi, el derecho de actuar y eventualmente inhibir las conductas que ofendan a la sociedad. ¿Cuántas conductas son lesivas y atentatorias a la vida social? Puede haber de muy diferentes naturalezas y pueden ser muy cotidianas, ¿no? Desde la persona que tira un papelito, ¿no?, una envoltura de un caramelo, hasta aquel que priva de la vida a alguien, aquel que propicia que otros consuman drogas, aquel que merca, que saca un provecho económico mediante los servicios sexuales de otro, etc. O sea, hay muchas maneras de agredir a la sociedad. Pero no todas están en el campo del derecho penal. Es decir, no todas van a generar una ofensa social de tal magnitud que tenga que haber una respuesta del derecho penal, ¿sí? Y esto nos lleva entonces a la necesidad de distinguir entre lo que sería el jus puniendi, enfocado al ámbito de las faltas y al ámbito de los delitos, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces diríamos lo siguiente: cuando hablamos de jus puniendi, estamos hablando de un derecho que los gobernados le reconocemos al Estado. ¿Cuál es ese derecho? El derecho de sancionar, de generar una respuesta fuerte. Hay un autor maravilloso, más que otra cosa, sociólogo, que se llama Max Weber, que nos habla de lo que debemos conocer como la violencia legítima. Max Weber dice: el Estado tiene el ejercicio de la violencia legítima. Está legitimado para actuar de forma violenta. ¿Pero cómo? ¿Por qué es posible esto? Porque el Estado, cuando lleva a cabo una reacción de esta naturaleza, lo que está haciendo es privilegiar el bien común, privilegiar el orden social, privilegiar la seguridad social. Eso es lo que está haciendo. Y entonces, cuando efectivamente un gobernado resiente la fuerza del Estado, la única forma de justificarle es que esa fuerza del Estado lo que está haciendo es luchar por reinstaurar un orden roto. Las conductas sociales pueden ser positivas o negativas. Las negativas quebrantan el orden. Piénsense ustedes formados en la fila de una tienda comercial, ¿no? De esto, un Aurrerá, un Walmart, de este tipo de tiendas, donde tranquilamente se les dé la gana meterse en la fila. Alguien podría decir: bueno, no es ningún delito meterse en la fila, ¿no? Mi abuelita siempre lo hace. Digo la mía, no sé la de ustedes, ¿no? Pero mi abuelita siempre lo hace. No, espérame, no estamos hablando de un delito. Pero estamos hablando de romper el orden. Es una conducta que rompe el orden social, que atenta contra el orden social. Entonces tenemos que pensar siempre en que el Estado antepone esa necesidad del orden social. Por eso Weber dice: hay violencia legítima para el Estado siempre que esté ponderando ¿qué? El orden social, ¿sí? El bien común, una estabilidad colectiva. Bueno, ¿qué puede pasar entonces? También va a depender de la magnitud de ese atentado contra el orden social. Y tenemos una visión que podemos llamar como una visión bipartita. Sí, hay una visión bipartita. México, en nuestro país, nuestro sistema jurídico comparte la llamada visión bipartita. Faltas, delitos. Las faltas están en el campo de lo que llamamos nosotros el derecho administrativo sancionador. Si yo, por ejemplo, inobservo una señal de tránsito, ¿no?, está la luz roja, y no obstante eso sigo circulando, es una falta administrativa. Si tiro tranquilamente basura en la calle, una falta administrativa. Si orino en un árbol a los cuatro vientos, ¿sí?, es una humillación a los que me ven. No, no es cierto, es una falta administrativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es ofender a la sociedad, ¿sí? La ofendo. Pero no es tan grave, es decir, podemos sobrevivir, no pasa nada, ¿no? O sea, claro que no es lo mejor, claro que el idóneo es que tengas otra clase de conducta, ¿sí?, pero podemos sobrevivir. En cambio, en los delitos hay otra historia.
porque aquí es donde entra nuestra fabulosa rama, la más hermosa de todas, bueno, a excepción del derecho electoral, pero la más hermosa de todas las ramas del derecho, que es el derecho penal. ¿Y por qué la más hermosa de todas? Uno, porque es la que yo doy. Esa no es la razón más fuerte. Dos, porque aquí está precisamente el esfuerzo más elevado del derecho para conservar un orden. Derecho familiar, ¿no? El derecho familiar de repente dice, aquellos que tengan hijos pues tendrán la obligación de darles alimentos, ¿no? El día de mañana, quienes sean hijos serán padres y tendrán que darle alimentos a sus hijos y también a los padres, por supuesto, cuando envejezcan, cuando ya requieran de un apoyo, no tengan la aptitud de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso dice la ley familiar. Bueno, ¿y qué haríamos si de repente alguien inobserva este principio? Alguien que dice, no, a mí no me importa, no voy a darle alimentos al hijo. El propio derecho familiar tiene respuesta. El propio derecho familiar tiene una respuesta primero. Y el propio derecho familiar dice, tienes acción legal en contra de ese deudor alimentario, ¿sí? Y ve y demanda a tu papá. Ve y demanda a tu mamá. O papá, ve y demanda al hijo. Abuelo, ve y demanda al nieto, ¿sí? Esa sería la primera. O incluso cónyuge. Puedes ir y demandar a tu cónyuge. Digo, para que la piensen antes de casarse, ¿no? ¿No? Porque dicen que el matrimonio es del demonio. No me consta, pero hay cosas que más vale creerlas que averiguarlas. Entonces, ¿para qué jugarle al vivo, no? Pero claro que hay obligación alimentaria entre los cónyuges también, ¿no? Bueno, hasta ahí todo es una cuestión del derecho familiar. Correcto. Fuiste y demandaste a tu acreedor, a tu deudor alimentario. Y renuncia intencionalmente al trabajo. Dice, sí, pues ahora no te doy. Y ALB, a la basura. No te doy. ¿Quién creen que le brinca? El derecho penal. Porque es un delito evadir la obligación alimentaria cuando la persona renuncia a su trabajo con esa pretensión, ¿sí? De no cumplir con su compromiso de dar alimentos. ¿Qué hubiera pasado si el derecho familiar solo se quedara asimilando? Híjole, oiga, ¿qué hacemos, señor juez? Pues no sé. Híjole, consíguete otro papá que sí cumpla, ¿no? No, señores, ¿no? Derecho penal, ahí está. ¿Sí? Les voy a poner muchos ejemplos sobre el tema. Aquí lo importante es entender que el derecho penal es la última ratio. Así hay que entenderle. Esta va a ser invariablemente la última ratio. Porque sí, efectivamente podemos tener todo un sistema jurídico que tutele, que proteja, que salvaguarde muchas cosas. Pero sin este brazo duro del derecho, se quedaría en letra muerta. Si de por sí, aún teniendo un derecho penal, nos pasa lo que nos pasa, pues ahora imagínense si no existiera. Porque habrá también quien diga, no, es que el derecho penal se queda en una cuestión casi de repente poética y romántica. No, claro que aquí está. Porque además ese es parte del problema. ¿Cómo vemos al derecho penal? ¿Cómo lo vemos? Porque si lo vemos como en el momento de que, a ver robó, ¡pum! No, el derecho penal está desde antes. El derecho penal está aquí. Aquí está el derecho penal. ¿Cómo? Sí, ¿quién le está agarrando a alguien aquí? ¿O qué me agarraron? ¿O por eso sentí calientito? No. El derecho penal está aquí. Está aquí. ¿Sí? ¿En quién está? En todos nosotros, en todo lo que nos rodea. Está en el hecho de que yo, por eso, ¿sí? No estoy tomando objetos ajenos. En el momento en que yo respeto la propiedad del otro, aquí está el derecho penal. Porque ese es el problema fundamental. Y por eso es tan importante este tema de decir la parte general del derecho penal. Ahorita van a ver. La última razón, la razón última del Estado. O sea, es el último momento. Ya fallaron otras ramas del derecho y viene el derecho penal, ¿no? A ver, entonces fíjense bien. Cuando hablamos de la parte general, ¿sí? Es porque nos vamos a referir a los temas que voy a poner ahorita de este lado. Porque también, en cuanto al derecho penal, tenemos dos, parte general y la parte especial. Bien. En la parte general, de lo que se trata es que abundemos en cuatro grandes temas, cuatro temas muy importantes, ¿sí? Que serían la teoría de la norma penal. Y ahorita vamos a ver cómo voy a decir algo súper fuerte para varios de ustedes. El derecho penal
no castiga, ¿eh? Aunque de repente salgan a los 4 vientos, a 8 columnas y digan, que vamos a castigar a lo culpable. Decirle, ¿no te vendría mal una clasecita de derecho penal con Granados? Para que sepas qué tranza con tu vida. Sí, o sea, el derecho penal no es para castigar. Porque yo les preguntaría, ¿quién en su sano juicio? ¿Quién en su sano juicio construye algo para dañarse a sí mismo? ¿Quién en su sano juicio? Digo, ya sé que puede haber más de uno, hay medio locochón y algún emo y esas cosas raras, esas tribus urbanas intensas. Pero la gran pregunta es esa. ¿Quién en su sano juicio hace eso? Construye algo para dañarse. ¿Qué sociedad en su sano juicio crea, ¿no?, reglas, leyes para fastidiarse a sí mismo? ¿Quién en su sano juicio lo hace? Nadie. Entonces, ¿por qué pensar que el derecho penal castiga? El derecho penal tiene dos momentos. Un momento que es el de aquí, el momento preventivo de decir, respeta la vida del otro, respeta la integridad corporal del otro, respeta el patrimonio del otro, respeta la libertad sexual del otro, respeta su libertad personal. Por eso diría que el derecho penal está aquí, porque ninguno de nosotros está llevando a cabo una conducta ilícita, o al menos eso espero. Manos arriba, chicos, de allá atrás, no. Sí, o sea, el derecho penal aquí está. ¿Cuál es el segundo momento? Cuando un espíritu basado en esto que es muy humano, que se llama, no lo voy a poner para borrarlo otra vez, intemperancia. Cuando nos rebasan los apetitos insanos. Si ahorita hiciéramos un ejercicio, les preguntara, chicos, levanten la mano aquellos que jamás in this life ha sentido las ganas de cometer un delito. Más de una vez, ¿cuántas se agachan? ¿Qué dijo? Que alguien diga, por mi mente jamás ha pasado la intención de cometer un delito. Ni he querido hacerlo ni volveré a querer hacerlo. Señores, ¿y por qué no lo han hecho? ¿No? ¿Por qué han ido a golpear a su rival de amores? ¿Sí? ¿Por qué los chicos no vieron una chica frondosa pasar junto a ellos y no fueron y tocaron alguna de sus zonas non santas? ¿Por qué no lo hicieron? Pues dices, pues merezco, ¿no? Pues, es sábado y toca. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué? ¿Qué nos detiene? ¿Saben qué nos detiene? Lo contrario a esto. La temperancia. Temperamos nuestro ánimo. Temperamos nuestra conducta. Claro que nos dan ganas de ahorcar a alguien, por supuesto. Claro que nos dan sobre las ganas de cachetearnos a alguna vecina, ¿no? Alguna que ande ahí perreando a nuestro gordo. Claro que sí. ¿Por qué no lo hemos hecho? Temperancia. Pero hay espíritus que están rebasados por esto, ¿no? Y entonces la intemperancia los lleva ¿a qué? A cometer conductas ajenas al orden social y conductas que ofenden al orden social, ¿sí? Ofensivas del orden social. Y eso, señores, cuando el Estado dice, esta conducta es de tal magnitud dañosa a la sociedad que debo calificarla como delito, lo que está haciendo es enriquecer una de las partes del derecho penal, que es esta, la parte especial. Porque en la parte especial, precisamente, tenemos a los delitos ya como tales. Y el Estado toma decisiones y dice, aquí voy a incorporar una conducta en abstracto, abstractamente la voy a poner. Recuerden ustedes, y si no, noticias. Hay un principio constitucional fundamental para entender el derecho penal, que es el de nullum crimen sine legem. No hay delito sin una ley que lo establezca. Y entonces, el Estado dice, pongámoslo en blanco y negro. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, dice el artículo 203 del Código Penal Federal, 302 del Código Penal Federal, y el 123 del Código Penal para la Ciudad de México vigente dice, al que prive de la vida a otro, se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. Ahí está en blanco y negro, una conducta en abstracto descrita, ¿sí? Descrita en abstracto, que de llevarse al plano de los hechos, ahí hablaremos entonces de un delito. Pero ¿qué me dijo primero la norma penal? La norma penal me dijo primero, respeta la vida. No van a ver en la ley penal la norma, ¿eh? Hay que escarbarle, hay que inferirla de la ley penal. Si la ley penal dice, al que realice cópula con otro mediante violencia física o moral, se le pondrán de 6 a 17 años de prisión, eso se llama violación, ¿sí? 174, Código Penal vigente para la Ciudad de México. Cuando dice eso, ¿qué me está pidiendo que yo haga? ¿Que respete qué? Respetar la libertad sexual. Respeta la libertad sexual del otro. Cuidadito y se te ocurra no respetarla porque mira, acá está, te estoy avisando, te estoy avisando. Al que realice cópula mediante violencia física o moral, 6 a 17 años de prisión. ¿Estás avisado? ¿Se dan cuenta? Entonces, no es tanto que se quiera castigar.
es que debe haber una respuesta del Estado para sancionar. Sancionar, vamos a sancionar. Por eso, cuando hablamos de la norma penal, lo que tenemos es, ¿sí? Voy a borrar esa palabra. Lo que tenemos que analizar cuando hablamos de la norma penal es precisamente su condición normativa, ¿no? Lo que le da apoyo al derecho penal, que sería que como en cualquier norma, esto es algo genérico, o sea, habláramos de derecho penal, habláramos de derecho civil, derecho laboral, hasta el derecho agrario entra, ¿eh? O sea, la rama que digamos tendría que ser un supuesto y una consecuencia. Y esa consecuencia es lo que todos conocemos como sanción. ¿Sí? Todo supuesto prevé una consecuencia, todo supuesto cuando pasa al plano del ser se convierte en un hecho, que sería un hecho en este caso jurídico, que es lo que nos importa. Hablando del derecho, hablamos de hechos jurídicos. ¿Sí? Pero a todo hecho jurídico le corresponde una sanción. ¿Sí? Insisto, no piensen ahorita en derecho penal, nada más denme la licencia 2 minutos de no pensar en derecho penal, piensen en cualquier rama del derecho, la que ustedes quieran, ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de la norma penal, vamos a hablar de que el supuesto, este supuesto, se llama tipo, y esta consecuencia se llama punibilidad. Y esa es la gran diferencia. Que la norma penal tiene sus nombres, ¿no? Términos generales, supuesto, consecuencia. Hablando de derecho penal, tipo, punibilidad. Tipo, punibilidad. Y el tipo es lo que ya les dije, esa descripción objetiva que hace el legislador de una conducta antisocial. ¿Sí? De una conducta antisocial que, por supuesto, lo que busco a través de la norma penal es, primero, ponenciar, ¿sí? Ponderar un bien jurídico. El derecho penal está hecho para proteger bienes jurídicos caros para la sociedad. Por eso no es una falta, es un delito. En la falta hay un bien jurídico, pero es un bien jurídico, vamos a decirlo así, leve, ligero, no tan grave. Pero el derecho penal sí. Porque cuando tutelo la vida, cuando tutelo la integridad corporal, cuando tutelo las libertades, estoy hablando de cosas esenciales para la vida social. ¿Ustedes se imaginan una vida social en la que cualquiera tenga derecho a llevar a cabo la conducta que se le dé la gana sobre ustedes? ¿Se imaginan una vida social así? ¿Se imaginan así? Dicen que en Nueva York hay un lugar que se llama el cuarto oscuro, ¿sí? Donde todo el mundo se mete, no hay luces y ahí pasa lo que deba pasar. Y si no te pegas a la pared, pues ya ni caminar puedes después. Pero eso es diferente porque cada quien voluntariamente accede a ese espacio. Pero aquí no. Imagínense que pudiera pasar eso. Imagínense que ahorita saliéramos y de repente dijéramos, ay, me gusta el carro que está ahí, me lo llevo. No podemos hacer eso. Porque la vida social solo se puede garantizar a través de un orden que la rija. Debe haber un orden. El derecho es el máximo factor de orden social. Es el máximo factor de orden social. ¿Sí? Por eso es tan importante el derecho. Pero el derecho penal, insisto, al ser la última ratio, se convierte entonces en un derecho ineludible, en un derecho súper importante, un derecho fundamental. Fundamental para esa vida social. Queremos vida social, tenemos que ceñirnos a ciertas reglas. La primera regla me dice qué debo hacer, por eso es la norma. ¿Sí? La norma recoge un bien jurídico, alberga un bien jurídico, lo protege, lo tutela, lo salvaguarda. Y por eso se construye esta forma, tipo punibilidad. El tipo como una conducta abstracta, la punibilidad como una consecuencia que también está establecida abstractamente. Que cuando bajan a la ley penal, que ese es el otro rubro de estos rubros, teoría de la norma penal, teoría de la ley penal, cuando baja a la ley penal ya es porque lo estamos poniendo en blanco y negro. Porque si no lo ponemos en blanco y negro, ¿qué puede suceder? ¿Sí? Pues que simplemente yo no me siento obligado a respetar la norma. ¿No podría pasar? O sea, ¿en qué momento podemos confiar, ¿no?, en la honestidad de otro ser humano que diga, no, sí tienes razón, yo sé que eso está mal, yo sé que no debo hacer ciertas cosas, sé que tengo que abstenerme, sé que tengo que respetarte cierta libertad, si no te lo pongo en blanco y negro? Porque no se les olvide que nuestra tradición jurídica es una tradición jurídica romano-germánica, romano-canónica, donde la fuente esencial es la ley. Y por eso el principio del 14 constitucional, nullum crimen sine legem. No hay delito sin ley, que se complementa con el nullum poena sine legem. No hay pena si también no está establecida en una ley. Por eso la ley es la fuente más importante del derecho penal. ¿Estamos claros? Bien, entonces, continúo. La norma penal nos habla de lo que es el tipo, de lo que es la punibilidad. Tendría como otro de los temas de la parte general la teoría de la ley penal, que esto, insisto, ya nos habla, ¿no?, de cómo esto no se queda solo en una visión normativa deontológica, ¿sí?, sino que la vamos a hacer posible que pase del mundo normativo al mundo fáctico.
Una cosa es que yo te diga cómo deben ser las cosas y otra cosa es cómo son. En un mundo ideal, en un mundo perfecto, no habría necesidad de esto. Porque bastaría con que estableciéramos la norma. Y si cada quien la acatara, no sería necesario esto. ¿Sí? Pero se convierte en una necesidad del sistema jurídico poner en blanco y negro las cosas. ¿Sabes? Y entonces, esto deja de tener una visión meramente normativa cuando ya lo plasmamos en el vehículo para pasar al mundo fáctico, que sería la ley. Y entonces, a la hora que ponemos la palabra ley penal aquí, lo que podemos hacer es esto. Decir, a ver, esto que está arriba, ¿sí? Es el mundo del deber ser. La ley penal es un tamiz para pasar al mundo del ser. ¿Sí? Es un tamiz. Es decir, yo no puedo pasar al mundo del ser si no tengo un instrumento que me permita bajar del deber ser al ser. Que ese instrumento se llama, chicos, ley penal. Ese es nuestro instrumento. ¿Sí? Bueno, y entonces ya en el mundo del ser, esto que aquí se llamó tipo, a través de la ley, a la hora que se actualiza, se va a llamar delito. Y esto que se llamó punibilidad pasa por el tamiz de la ley penal al mundo del ser y se llama pena. Delito, pena. Por eso hablo de los dos grandes momentos del derecho penal. Uno en la prevención normativa y otro en la aplicación fáctica. ¿Sí? Mientras sigamos en el deber ser, todo está bien. Pero en el momento que fallemos en la vida social, tenemos que pasar al plano fáctico, al plano del ser. ¿Se dan cuenta? Y entonces aquí es cuando ya hablamos de delito. Cuidado, ¿eh? Si yo preguntara en alguna clase de penal a mis alumnos y les dijera, chicos, ¿cuántos delitos tiene el Código Penal? Yo esperaría, si aprendieron de mí algo, una respuesta súper importante, Alexa. Ninguno. Ninguno. ¿Cómo? Pero tiene un montón de artículos y del 123 en adelante dice que es la parte especial y empieza a establecer una serie de figuras delictivas. A ver. Es que no nos estaríamos entendiendo. Si dijimos que el delito está en el mundo del ser, ¿cuándo hay un delito? Hasta que pasan las cosas. Hasta que suceden las cosas. ¿Sí? Y en el momento en que una tipa se pone ebria, toma su carro, se escapa y no quiere pagar la cuenta en la birria, me han contado que algo así pasó, ¿sí? Y atropella a todo el que se le pone enfrente, eso ya estamos aquí. Ella falló un deber. Ella falló un deber. El deber de respetar la vida de los demás. El deber de no alterar la salud de otros. El deber de respetar el patrimonio de los demás. Ella falló a eso. ¿Y luego qué sucedió? Fraguó en el plano fáctico el delito. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay delito si no estamos hablando del plano del ser. Ya en el ser aparecen los delitos. ¿Sí? Lo que eso es que doctrinalmente hablando, cuando nosotros nos referimos a las figuras delictivas, pues se les llama delitos, ¿no? Y el delito de homicidio, el delito de robo, y hay un curso que llama delitos en particular. Bueno, es que es la alusión a esta posibilidad de que pasen al plano fáctico las figuras. Pero en sentido estricto hablamos de figuras delictivas, ¿sí? Pero hasta que llegamos al plano fáctico podemos hablar de delitos. Por eso la ley penal se equivoca recurrentemente también cuando de repente habla y dice, el delincuente... A ver, espérame. ¿Quién es delincuente? No, levanten la mano ustedes, no es con ustedes. ¿Quién es delincuente? El que comete un delito. ¿Y cuándo podemos tener la seguridad de que alguien cometió un delito? Pero la plena seguridad, ¿hasta cuándo? No, hasta que hay una sentencia definitiva e inatacable que diga, fulanito de tal es responsable penalmente. Hasta ese momento podemos decir, ahora sí, tú eres delincuente. ¿Se dan cuenta? Pero fíjense, o sea, esto es muy importante. Porque un delito, ¿quién lo comete? Un delincuente. ¿Por qué tenemos que esperarnos a que se agote toda una secuela procesal en la que ya no haya alternativas jurídicas a favor del sujeto? Porque antes no podemos calificarlo de esa forma. Sí, estaremos prejuzgando. Pero si el propio Estado, con todo su aparato judicial y toda su parafernalia judicial, ya agotó las instancias, todas las posibilidades y dijo, efectivamente, mi chavo, ¿la debes? Ese es un delincuente. Y lo que hiciste fue un delito. Luego, ¿qué merece? Una pena. ¿De dónde nos sacamos la pena? No, en el bar no. No me abandonó mi gordo, me voy al bar a sacarme las penas. No. ¿De dónde sacamos la pena? La pena la sacamos de la punibilidad. Porque la punibilidad es otra prevención. Al que prive de la vida temporal de 8 a 20 años de prisión, punibilidad. Es una prevención. ¿A alguien se la estamos aplicando? No. Es hipotético el asunto. El asunto es hipotético. Otra vez está en el deber ser. Es hipotético. Ahora sí. Mario Aburto priva de la vida a Luis Donaldo Colosio. Ya es un hecho. Ya es algo concreto, específico, preciso, individualizado. ¿Sí? Después de agotar toda la secuela, llegamos a la conclusión de que el sujeto es responsable penalmente. ¿Qué le toca? Vamos a revisar la punibilidad. Si la punibilidad en el caso del homicidio calificado decía en aquel tiempo 20 a 50 años, ¿sí?
Entonces la pena tendrá que ir de 20 a 50 años. ¿Cuánto le pones, jefe? ¿Cuánto le pones, señor juez? ¿Cuánto le va a poner usted? Ah, tomando en cuenta todas las circunstancias concomitantes a la conducta delictiva, 50 años. ¿Sí? Y entonces la pena ya es esa individualización que se hace de la sanción. Ya se dieron cuenta cómo son dos momentos distintos. Uno es la punibilidad, que sería la amenaza de sanción, y otra ya es la pena misma, que ya es la imposición de la sanción a un caso concreto, directo, específico, particular, individual. ¿Sí? 50 años, 45, 42, no sé. Acuérdense ustedes que el único límite que tiene el juez es que no puede ni poner menos de lo que se diga, ni más. Si tengo un parámetro de 20 a 50, es donde me puedo mover. Del 20 al 50. Oye, pobrecito, me cayó bien, ponle 15. No. La ley es muy clara, 20, es lo menos. Oye, no, maldito desgraciado, ¿cómo nos robó un México que no conocimos por matar a Colosio? Ya ven que dice todo ese show, ¿no? ALB, no importa, ¿sí? Lo más que le puedes poner es 50. Por eso esos parámetros son muy importantes también. Porque un juzgador debe tener ese margen. Porque chicos deben saberlo claramente, no hay dos casos iguales jamás. Jamás. No hay dos condiciones iguales jamás. Por eso el hecho de que se trata de diferentes circunstancias, condiciones, sujetos y demás, tiempo, diferente momento histórico, todo cambia, todo se cambia. Entonces, por muy semejantes que sean las condiciones, no hay manera de pensar en que podríamos decir, bueno, cada vez que esto pase le ponemos tanto. No, tenemos que contar con ese mínimo y ese máximo, ¿no?, previsto en la punibilidad, para que el juzgador, ahí, se mueva en ese margen se mueva. No se trata de una condición volitiva, no se trata de una condición caprichosa. No. El juez tiene obligación de considerar prácticamente todo lo que está en el entorno de esa conducta delictiva. Tiene que evaluarlo, tiene que valorarlo todo. Y por eso puede llegar a esta conclusión, de decir cuánto le corresponde de pena ya a determinado individuo por haber llevado a cabo determinada conducta delictiva. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Entonces, eso sería por lo que hace a las dos primeras partes, que sería, insisto, el tema de la teoría de la norma penal, teoría de la ley penal. De aquí, dentro de lo que es la parte general, también podemos derivar lo que se llama la teoría de la pena. A ver, el sistema penal mexicano regularmente, hasta hace apenas un par de años, tal vez, un poquito más, ¿sí?, había descansado esencialmente en una clase de pena, la pena privativa de libertad. ¿Sí? Parecía que de repente todo lo que fuera derecho penal era cárcel, tambo, ¿sí?, prisión. Hemos transitado hacia otra visión, afortunadamente. ¿Sí? Una vez que termine esto, voy a retomar un poquito el tema de lo que es la evolución del derecho penal, grosso modo, así rapidito. Pero uno de los grandes méritos del derecho penal moderno es que ya no lo estamos visualizando necesariamente en función de la prisión, sino de otros medios que permitan también llevar a cabo un ejercicio sancionatorio sobre el gobernado que ha sido intemperante, pero sin que necesariamente se traduzca en prisión. Y entonces la teoría de la pena lo que ha hecho es precisamente desarrollar una serie de posibilidades punitivas. Que la punibilidad, ¿sí?, al traducirse en pena, no solo sea prisión, sino muchas otras alternativas, ¿no? Tenemos un catálogo de penas en el Código Penal vigente para la Ciudad de México, donde uno puede darse cuenta de cómo es esa dirección del tema, ¿no? O sea, cómo estamos visualizando de diferente forma el derecho penal, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que puede haber, por ejemplo, penas pecuniarias, ¿no?, sanciones económicas de carácter económico, lo que llamamos la multa, ¿sí? Puede haber restricciones en cuanto a ir a determinados lugares. Puede haber incluso hasta una alternativa es hasta el trabajo en favor de la comunidad, en fin, o sea, hay una serie de penas, pero eso lo establece la teoría de la pena. ¿Sí? Es lo que nos va diciendo las diferentes posibilidades para que, si bien es cierto el sujeto ha cometido un delito, la respuesta estatal no necesariamente nos va a ayudar la pena de prisión. Aunque recuerden ustedes algo muy importante, la hemos privilegiado porque también la Constitución sostiene algo muy importante, ¿sí? Y esto tiene que echar por tierra la visión de castigar también. ¿Qué se pretende con la persona a la que se le impone una pena a través de este derecho penal? ¿Qué queremos de él? ¿Alguien sabe qué queremos de él? Que no vuelva a cometer la misma. ¿Y cómo lo hacemos para que no vuelva a ponerse intenso y para que tenga una conducta temperante, ¿no? Viva una vida temperada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Y tratamiento? Tratamiento, efectivamente. La pena es tratamiento. La pena no es castigo. La pena es tratamiento. ¿Sí? La pena lo que busca es que el sujeto sea apto para la vida social. Y lo que se pretende es una reinserción social. ¿Sí? ¿Por qué lo sacamos de la sociedad? Porque no estás funcionando, mi chavo. La estás afectando con tus conductas. A ver, vente para acá, ven para acá. A ver, ¿sí? En términos así muy modernos, te voy a chulear, ¿no?
Así como chuleas la máquina, chuleas el carro, chuleas, vamos a chulearlo, ¿no? Ya sé lo que están pensando algunos. Oigan, pero es en serio, si uno va a la cárcel y están súper intensos, y ya vi la serie esa del recluso, y ya vi La Cuarta Compañía, y esas películas súper intensas, me está usted engañando. No, no te estoy engañando. Una cosa es lo que realmente pasa y otra lo que queremos hacer. Son dos cosas diferentes. Lo que queremos hacer con el derecho penal ha chocado con la realidad. Porque una cosa es que pretendamos que se reinserte el sujeto en la vida social, y otra es que estemos haciendo lo que tenemos que hacer para hacerlo, para lograrlo. ¿Sí me explico? Ahí es donde estamos mal, ¿eh? O sea, no hemos pensado en el derecho ejecutivo penal, que es en donde va asociada la teoría de la pena, el derecho ejecutivo penal. No hemos hecho nuestra tarea aquí. Se trató de hablar de un nuevo sistema penal y no sé qué tanto. Pues sí, pero nadie pensó en las penas. ¿Cómo estamos sancionando? ¿Realmente estamos generando condiciones para que el sujeto regrese a la sociedad? ¿O seguirá siendo esa oveja descarriada? Nada más que ahora con piel de cordero shineada, nada más. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa parte, claro, estoy consciente, ¿eh? No crean que vengo a hablarles de poesía penal, ¿no? Sin embargo, sí es importante que ustedes como estudiantes y estudiosos del derecho tengan muy claro, la finalidad de la pena no es fastidiar a nadie. La finalidad de la pena es que el sujeto sea apto para la vida social, que sea susceptible de regresar a esa vida colectiva, ¿no? Que esté en condiciones de compartir y compartirse en esa vida colectiva. ¿Se entiende? Entonces, lo lamentable que es que efectivamente las prisiones no están funcionando, que efectivamente de repente el que entró sabiendo robar, pues ahora sabe robar, matar, violar y demás, ¿no? Se convierten en verdaderas academias del delito. Bueno, eso, digamos que lo preferible habría sido que no sucediera, ¿sí? Y también lo preferible es precisamente que busquemos sus alternativas punitivas que sí nos permitan pensar en una posibilidad, en que sea real la posibilidad de una reinserción social. Pero la cuestión es clarísima. La reinserción social se basa en el trabajo, la capacitación, el deporte, la salud, en el marco de los derechos humanos. Eso dice la Constitución respecto al tema, ¿sí? Y si esto no le suena bello desde la misión constitucional y la visión constitucional, bueno, pues entonces estaremos entendiendo, insisto, que es ese jus puniendi, ¿sí? Ese derecho del Estado, ¿no? Entonces hay que rehacer estas visiones del derecho penal, ¿no? Y es parte de la misión que yo tengo con base en esto que he trabajado con ustedes. Entonces, bien, y por último en este esquema tenemos pues a la estrella de este curso, que sería nada más y nada menos que la teoría del delito, ¿sí? Que esa deriva, ¿no?, precisamente de una necesidad de que estas conductas antisociales sean perfectamente estudiadas, perfectamente entendidas y sobre todo delimitadas. La teoría del delito. Todo delito es una conducta antisocial. Todo delito es una conducta antisocial, ¿sí? Y todo delito, ya lo dijimos, debe estar claramente establecido en la ley como antecedente en el tipo, ¿no? Para que podamos pensarle. Si hubiera una conducta que reprobáramos, una conducta que se les haya ocurrido que digan, pues esta conducta es reprobable, ¿no? Vamos a pensar. Tener relaciones sexuales con una chica de 18 años. Más de una puso cara de ahora, no se lleve. ¿Y yo por qué? Porque es delito, ¿no? Se llama pederastia. Tener relaciones en el Código Penal Federal con una persona menor de 18 años. Eso dice el Código Penal Federal. El Código Penal Personal de México no dice eso. Habla de corrupción de menores. Pero el federal sí dice. Tener relaciones sexuales con una persona menor de edad es pederastia y es delito. ¿Por qué no a 18? O al revés, ¿por qué no de los 16 para arriba? O 17, o 15, ¿por qué no? O sea, ¿qué marca la diferencia con estas conductas? ¿Sí? Bueno, es muy sencillo, los valores culturales. ¿Por qué el adulterio ya no es delito? Y esta es una cosa tan hermosa. Digo, el derecho penal y sancionar ciertas cosas. Pero el adulterio, ¿por qué no es delito? Y ahora ya es deleite. Y es una bellísima práctica de todas las familias mexicanas. ¿Por qué no es delito el adulterio? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué le pasó al derecho penal? ¿Se quedó dormido? ¿Qué tranza, banda? Yo les voy a decir por qué. Valores culturales otra vez, ¿sí? Son cuestiones culturales. ¿Por qué en algunos estados de la República, que esto tiene que ver con el sistema federalista que tenemos en México, que cada entidad federativa puede definir sus respectivos delitos del orden común? Los locales, vamos a decirlo así, porque también hay delitos de carácter federal. Pero por lo que hace a los locales, cada entidad puede definirlos. Y me parece que así debe seguir siendo así, pero bueno. ¿Por qué hay estados de la República donde de plano el aborto es parejito y no distingue
si eventualmente, como en el caso de la Ciudad de México, que la mujer preñada decida interrumpir la vida del producto dentro de las 12 primeras semanas de embarazo. Porque así lo dice nuestro código, ¿no? Cuando se interrumpa la vida del producto entre las 12 semanas primeras 12 semanas, no es delito. Siempre que lo haga ¿quién? La mujer preñada. Si lo hace un tercero, siempre es delito, sin consentimiento de la mujer preñada. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué hay estados donde son radicales y dicen, no, aquí nadie aborta? O al revés, los que dicen, el que quiera y como quiera. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Visiones culturales. Son visiones culturales. Eso tiene mucho que ver nuestra visión cultural. ¿Sí? ¿Por qué algunos países consideran en su esquema punitivo la pena de muerte? Ayer apenas estaba yo escuchando las noticias que empiezan algunas voces a decir que no, que sí, que en México haya pena de muerte para ciertos delitos. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿pena de muerte? ¿Para quién? Me opongo rotundamente a la pena de muerte para los seres humanos. Pero, cuando un ente que camina y que anda deambulando se muestra como todo menos como ser humano, ahí tenemos que pensarle. No sé si me explico. Los derechos humanos son para los humanos, no para cualquiera que tenga dos patas. Esto hay que reflexionarlo, ¿no? Sin embargo, tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Somos un país abolicionista y hemos firmado cualquier cantidad de tratados y convenciones internacionales donde ya asumimos el hecho de no tener en nuestro catálogo de penas la pena de muerte. Aguas con esa parte, ¿eh? No nos dejen engañar, porque luego vienen los partidos políticos y dicen, pena de muerte a los violadores, ya dicen los pachecos del verde, ¿no? No, que pena de muerte a los violadores, acá andamos chido y queremos matarlos, ¿no? Entonces, a ver, espérate, te tengo malas noticias. Somos abolicionistas, viejo, no prometas lo que no se va a poder hacer. No lo prometas, ¿no? Pero bueno, retomando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que hay una determinación del fondo axiológico, del fondo valorativo, a través de las propias sociedades. Las sociedades van determinando el alcance punitivo, ¿sí? ¿Qué figuras delictivas? Por ejemplo, el feminicidio. ¿Por qué acaba de haber una reforma al Código Penal en el que se incrementa la punibilidad del feminicidio? Ojo, a pesar de que está acreditado a nivel mundial, que aumentar las punibilidades no sirve para maldita la cosa, pero bueno, vamos a pensar que nos funcionara. Digo, el mejor deseo es que funcione, pero la realidad dice otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué se hace? Porque estamos viendo la recurrencia del delito, ¿no? Porque estamos observando que esta es una sociedad agresiva por naturaleza hacia la mujer. ¿Qué necesitamos? Protegerla mejor, cuidarla más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, habría una justificación en ese fondo de la visión cultural que tenemos como sociedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, no perdamos de vista eso, ¿eh? El fondo de toda figura delictiva es un fondo cultural, un fondo axiológico. ¿Qué valores pondero como sociedad? ¿Qué valores privilegio como sociedad? Para decir, aquí habrá una protección, una tutela penal. Aquí no. ¿Sí? En el adulterio, les digo algo, yo nunca estuve convencido de que el derecho penal se metiera en esas cosas. Porque para mí, ¿quién es el derecho penal para andar vigilando la fidelidad de la gente? ¿No? El que está torcido. El que es perro chato y pues ni modo, ¿no? Ya, ahí sabrá cada quien sus conductas, ¿no? Insanas y apetitos carnales bajos. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces, ¿sí? ¿No qué me sigue? Al final ¿Okay? ¿Lo del libro? Okay. Bueno. Muy bien, vamos a la teoría del delito entonces. A ver. Primero, ¿qué es un delito? La ley penal dice, el Código Penal Federal dice que el delito es el acto o omisión que sancionan las leyes penales. Gracias, no me dijiste nada. Seguimos igual lo peor. Mejor no me hubieras dicho qué significa, porque pues estoy perdido, ¿no? Perdidos en el espacio. Bueno, pero un delito, insisto, tenemos que entenderlo siempre como una conducta antisocial. Cuidado, en estas dos visiones, ¿no? Invariablemente, el delito es una conducta antisocial. ¿Por qué antisocial? Esto tiene que ver con un principio muy importante entre todos ustedes, que luego de repente están con sus amigos platicando y le dicen a su amigo, ándale, vamos a la fiesta, va a poner buena. No tengo ganas. Ay, no seas antisocial. A ver, eso no es ser antisocial. Hay que reordenar los conceptos. Eso es ser asocial. Asocial, que no es lo mismo que ser antisocial. El asocial se inhibe de interactuar con la sociedad, se inhibe. Pero el antisocial la agrede, la ofende con su conducta, que eso es diferente. ¿Se entiende o no? Digo, hay que diferenciar esto con toda claridad, ¿eh? Una conducta asocial es aquella que la llevo al margen de la interacción social. No quiero interactuar, no me interesa interactuar, ¿sí? Me encierro en mi casa el sábado en la noche a ver pelis, me como 80 series en Netflix con un bote gigantesco de palomitas de maíz y suena mi teléfono 500 veces, no pelo a nadie. Esas son conductas asociales, ¿sí? Pero lo antisocial sería que si de repente me asomo a la ventana, estoy comiéndome mis palomitas,
¿sí? Y resulta que de repente veo allá abajo el perro de mi vecino, el de 4 patas, no al perro de mi vecino, sino a la mascota de mi vecino, y de repente digo, a ver, este triste perro es el que estuvo ladrando toda la noche y no me dejó dormir, y le aviento una pesa, le aviento algún objeto contundente y lo mato. ¿Sí? Esa es una conducta antisocial. No existe el perricidio, pero bueno, sería, ¿no? El privarle de la vida a un animal es una conducta antisocial, ¿sí? Y es un delito, por supuesto. Entonces, dense cuenta primero, ¿eh? La magnitud del delito es en función de cómo trasciende a la sociedad esa conducta. Si ofendo a la sociedad de tal magnitud que afecta un bien jurídico de primera importancia, esa es una conducta antisocial que además, insisto, ya a nivel legal se califica como delito. ¿Entienden? No, no sé. Bueno, ¿sí? Bien, luego. Entonces, en el caso del delito, lo que tenemos nosotros son diferentes visiones, ¿no? Desde la teoría, desde el derecho penal, desde la ciencia del derecho penal. Hemos desarrollado muchas teorías para tratar de explicarlo. Lo cierto es que les tengo que decir que casi hay tantas teorías como maestros de derecho penal habemos, ¿eh? Porque todos le ajustamos, le ponemos, le quitamos, de repente seguimos a alguna de las vacas sagradas del derecho penal, no que Castellanos Tena, no que Porte Petit, no que Carrancá, no que Pavón Vasconcelos, pero lo cierto es que siempre terminamos poniendo en nuestra cosecha. Con esa salvedad se los digo, es decir, la teoría del delito que voy a manejar es una teoría ecléctica. Entendamos por ecléctico la suma de diferentes visiones para armar pues, un esquema que en mi apreciación sea atendible, sea más entendible y sea más didáctico. Cuando yo digo vamos a seguir un esquema heptatómico, cuando digo heptatómico, ¿sí? Es porque estoy pensando en que le reconozcamos desde la teoría del delito a 7 elementos. ¿Sí? Pero hay otras teorías, está la hexatómica, la pentatómica, la tetratómica, que es una de las visiones que yo quería decirles aquí, es decir, cuando se entiende que el delito se puede fraccionar para su estudio. Porque algunos autores dicen, no, no es cierto, el delito, ¿sí?, es unitario. Es decir, no se puede fraccionar para su estudio. Es algo monolítico el delito. Hay quienes sostienen eso. Pero los que estamos de este lado decimos no. Sí se puede fraccionar para su estudio, es decir, podemos hacer un ejercicio analítico del delito, donde le podemos reconocer, insisto, ¿sí?, que tenga 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 elementos es lo que hoy reconocemos, ¿no? Nadie más se pone intenso y le dice 8, 9, 10, 15 elementos, ¿no? Pero hay quienes dicen, no, el delito sí, claro, que lo podemos dividir, tiene 2 elementos, ¿no? Pitómica la teoría, ¿no? No, tiene 3, no, 4, 5, 6, 7, ok. Yo no me peleo por decirles cuáles y cuáles no. Yo lo que digo siempre, lo que decimos en el libro también y lo que digo en otra obra que tengo de material penal, es que para efectos didácticos nos sirve mucho más fraccionarlo en lo más posible, ¿no? Es un poquito como hacer una anatomía del delito, ¿no? Lo vamos fraccionando, lo vamos partiendo, entonces es más fácil que lo visualicemos con mucha mayor claridad. ¿Sabes? Entonces, tomando en cuenta la teoría del delito heptatómica, vamos a hablar, entonces, ¿sí?, de que el delito tiene 7 elementos. ¿Sí? Conducta, tipicidad, antijuridicidad. Este concepto es muy importante, chicos, porque mucha gente dice antijuricidad. Y si yo dijera antijuricidad, yo tendría que decir que entonces la conducta es antijúrica. ¿No es así? Pero si digo antijuridicidad, es porque pienso que la conducta es antijurídica. ¿Se entiende? Entonces, por eso, no se coman el día, ¿eh? No se lo vayan a comer. Bueno, después tendríamos la imputabilidad, que no tiene nada que ver con ninguna de sus exnovias. ¿Sí? Culpabilidad. Y luego pensaste en mi exnovia. ¿Te acordaste de una exnovia? Sí, yo también. Condiciones objetivas de punibilidad. Y por último, la punibilidad. Punibilidad. Entonces, reconozcamos 7 elementos en el delito desde una perspectiva, así lo digo con todas sus letras y para toda la gente que nos está viendo por Facebook Live, desde una perspectiva estrictamente didáctica. No es que yo diga que el delito tiene 7 elementos, lo que estoy diciendo es que nos conviene fraccionar lo más posible. Eso es lo que estoy diciendo, ¿vale? Bueno. Bien, estos serían lo que se llaman los elementos del delito. ¿Por qué? Porque también en la doctrina se reconoce el aspecto negativo de cada uno de estos elementos del delito. Es decir, que así como decimos que hay una conducta,
De este lado, como aspecto negativo, o algunos le siguen llamando elemento, el aspecto negativo de la conducta sería, por ejemplo, la ausencia de conducta. ¿Sí? El aspecto negativo de la tipicidad sería la atipicidad. Claro. No me molesto si me siguen en corito, no hay problema. Nada más lo saco y ya. Ah, es cierto. De la antijuridicidad, causas de justificación. No, ya hicieron drama. ¿Verdad? Ahí se notó la novatez. Causas de justificación, que también se conocen como causas de licitud. Causas de licitud o causas de justificación. Sería el aspecto negativo de la antijuridicidad. A ver, no se me han perdido, me están siguiendo, ¿verdad? De este lado, todos los elementos positivos, que a la hora que demos su configuración de todos en su conjunto, podemos decir, aquí hay delito. En cambio, del otro lado, con que nos falte uno solo, game over, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, ¿sabes? Con que nos falte uno. ¿Sí? Por eso es lo negativo. Con que uno de estos nos falte, ya nos armamos, ¿vale? Imputabilidad, el aspecto negativo es, ¿cómo se llama tu exnovia? No, no es cierto. Inimputabilidad, ¿sí? El aspecto negativo de la culpabilidad, ¿cuál sería? Inculpabilidad, ¿sí? El aspecto negativo de las condiciones objetivas de punibilidad sería la ausencia de condiciones objetivas de punibilidad. Y por último, en el caso de la punibilidad, el aspecto negativo serían las excusas absolutorias. Excusas absolutorias. A ver. Entonces, este es un esquema muy importante, ¿sí? Estamos hablando de 7 elementos positivos con su respectivo aspecto negativo. Bueno. ¿Qué es la conducta? En general, ¿qué idea tenemos de lo que es la conducta? O sea, cuando decimos, tu conducta es reprobable. Ah, saqué carta de buena conducta. Oye, si eras un desmadre. No, pero sí me la dieron. Una manera de actuar, una manera de... No necesariamente acción. La voluntad observable del individuo. Y que se traduce en una cosa muy concreta, que sería ¿qué? El comportamiento humano voluntario encaminado a un fin determinado. Muy bien, muñeco, efectivamente. La conducta es un comportamiento humano. ¿Sí? Hay que ser más genéricos, chicos. Porque si decimos actuar, estoy dejando fuera aquellos delitos en los que también es delictivo que yo no actúe, cuando tengo obligación de hacerlo, ¿me explico? Y entonces por eso tengo que decir, cuidado. La conducta es un comportamiento. Es un comportamiento. ¿Por qué es importante agregar la idea de comportamiento humano? ¿Por qué será importante? ¿O no será importante? ¿O tendríamos que entender que todo comportamiento es humano? ¿Por qué será importante decir que comportamiento humano? ¿Quién delinque? Sí, pero ¿y el delincuente qué es? Ser humano. Ah, los seres humanos delinquen, ¿no? O sea, quienes son susceptibles de cometer somos los seres humanos. Oiga, pero es que el otro día yo vi un gato que estaba ahí arañando un carro y lo dejó todo rayado. Sí, a ver, el gato no puede ser responsabilizado penalmente. Hablo de gato de 4 patas. Sí, no estoy hablando de tu vecino ahí en Ciudad Gótica, ¿no? O sea, sí. Ahora, cuidado, Acuérdense los casos que hemos visto de animales fieros que se andan almorzando niños, ¿no? Y que de repente, ¿y aquí qué hacemos? ¿Cómo que no? Claro que hay un responsable. ¿Quién será el responsable ahí? El dueño. El dueño del animal, claro. Ahora sí que el animal del dueño. No, el animal del dueño del animal, ¿no? Claro que hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene obligación de preservar a la sociedad y de mantenerla segura en el momento en que se le ocurre manejar un animal fiero. Si alguno de ustedes tuviera como mascota un tigre, ¿sí? Primero, pues bueno, habría que revisar eso, es tiempo de ir con el psiquiatra, ¿sí? Y segundo, pues tendría que ser muy responsables del manejo de este animal, ¿no? Extremadamente responsables. ¿Sabes? Pero al animal no le va a pasar absolutamente nada. Claro, si revisamos la historia del derecho penal nos vamos a espantar de las cosas que han sucedido. Ese derecho penal que ahí sí castigaba, ese derecho penal agresivo, ese derecho penal que ofendía a su propia sociedad. Dice, sí, malditos, la venganza, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Al principio, ¿no? La venganza. Decía, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, ¿no? ¿Sí? Y decían, me hiciste, te hago. Nos hiciste, te hacemos. ¿No? El Código Hammurabi, por ejemplo, tiene unas disposiciones así bellísimas. Al arquitecto que construya mal alguna edificación y ésta se derrumbe, ¿se le va a castigar? Sí se castigará. Se le va a castigar haciendo una construcción idéntica a la que hizo mal y se va a derrumbar sobre él, sobre su mamá, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre el perico y su abuelita. Porque es lo que se llamaba la pena trascendental. Es decir, una pena que iba más allá del sujeto que había llevado a cabo la conducta. O sea, no solo era una venganza.
sino que esa venganza rebasaba las fronteras del individuo para ir hacia las personas de sus afectos. Y entonces hay de ti que tuvieras un hermano arquitecto porque te iba a cargar el payaso, ¿no? ¿Se entiende? Eso era en aquellos incipientes momentos de lo que yo me niego a llamarle propiamente derecho penal. ¿Sí? Yo diría, son los antecedentes de la humanidad en los que se visualizó con la necesidad de ¿qué? De tener acciones drásticas contra quien ofendía a la sociedad. Pero no les daba para entenderla de otra forma, ¿me explico? O sea, hay que ser también concesivos. Miren, yo siempre he dicho, el pasado tiene que verse con ojos del pasado, ¿eh? No podemos verlo con los ojos de hoy y decir, ay, velos, estaban re enfermos. Mira más, todo lo que hacían. Qué locos, ¿no? Cuando vemos cosas así, el pretérito, ¿no se han visto un programa maravilloso que pasa, bueno, se lo siguen pasando en el 11, se llama Historias Horribles, ¿no? Es genial, ¿no? Pero ves cada cosa que dices, ¿es en serio que eso hacían? Pues sí, pues es que en un momento histórico era tan escaso el conocimiento, la ciencia, las condiciones en que se vivían, pues que se la creían todos, ¿no? Todos se la creían y además eran sus verdades. Así como hoy, nosotros tenemos nuestras verdades y a lo mejor en el 2326 se van a reír de nosotros. Van a ver mi video y van a decir, ay, no, este güey era qué cagado, ¿no? Todo lo que andaba diciendo, ¿no? Hace 318 años, ¿no? Hace 315 años, ¿no? ¿Se me explicó? ¿Por qué? Porque cada momento histórico está marcado por sus propias condiciones. Lo que sucede en ese entorno del momento histórico, ¿sí? Entonces tampoco seamos tan crueles, pobrecitos, digo, ¿no? Pero sí, claro que por eso hay quienes siguen todavía atrapados en el siglo antepasado, pensando en que el derecho penal lleva a cabo esas conductas lesivas a la sociedad. No, el derecho penal cambió mucho. El derecho penal cambió mucho a partir de la etapa clásica, a partir de la etapa humanitaria, a partir de la etapa científica, donde la ciencia se empezó a meter más con los fenómenos penales. Dijo, a ver, vamos a estudiar esto, ¿no? Y llegó un señor llamado Lombroso y dijo, a ver, vamos a revisar estos cuates, ¿por qué delinquen? ¿Por qué delinquen? ¿Por qué lleva a cabo esas conductas delictivas? ¿Sí? O sea, no se trata nada más de fastidiarlos, vamos a estudiarlos, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Y entonces hay un giro muy importante en el derecho penal. Un derecho penal que pensaba más en vengar, ¿no?, al afectado directamente. ¿Sí? Dejamos eso a un lado y nos venimos hacia un derecho más humano, más pensado en función del ser humano. No tanto ponderar qué hiciste, sino por qué lo hiciste. ¿Sí? Y recuperarte para la sociedad, ¿no? Que esto es importante. Todo ser humano es valioso por ser eso, ser humano. Y en consecuencia, creo que toda sociedad tiene que esforzarse, ¿no?, por salvar a sus ovejas descarriadas. ¿Sí? Y la solución no es matarlos, la solución no es lastimarlos, la solución es concientizarlos de la vida social. Ya dije, ¿no?, que cuando aquellos ya dijeron, ya mostraste cara de que no sirves para una vida social y que ya estás más cerca de ser bestia que humano, bueno, sé que allá habrá que precuestionarlo, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces, por eso pensar en un comportamiento humano, esa es la razón. ¿Por qué? Porque, bueno, hay casos documentados donde en un caso en Gran Bretaña, en el siglo XVII, de repente llegó un enjambre, ¿no? Se paró sobre un escuincle, ¿no?, y lo mataron a piquetes, ¿no?, de abeja, ¿no? Le vino un ataque anafiláctico al chico y ¡pum!, se murió. ¿Saben qué hicieron? Condenaron a la cárcel a todo el enjambre. Sacatito para el conejo, ¿no? O sea, saquen para estar iguales en Inglaterra, siglo XVII. Y les voy a poner otros ejemplos de que el caballo que tiró al jinete y se rompió el cuello. ¡Ah, no! Pena de muerte al caballo. Mira, mi cabrón, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Quién de ustedes se piensa hoy en una lógica como esa? No, claro que no, insisto, no seamos tan crueles, pobrecitos, ¿no? Bueno, pero hoy por hoy tenemos una visión diferente. Y por eso es importante acotarlo. Comportamiento humano. Algo muy importante que dijo César. Comportamiento humano voluntario. Juega el elemento de la voluntad. Somos seres humanos susceptibles de conducirnos conforme a nuestro querer. Por eso es tan importante lo que sigue aquí. Capacidad de querer. Capacidad de entender. ¿Sí? Que sepa lo que yo estoy pensando, lo que está pasando por mi mente. Me estoy adelantando tantito, ahorita me voy a regresar a eso. Pero aquí, comportamiento humano. Ahora sí, ¿cómo puede ser ese comportamiento voluntario encaminado a un propósito? Hay dos maneras de la conducta, Alexis. Acción y omisión, efectivamente. Entonces, podemos tener una conducta que sea de acción y otra de omisión. La acción es un hacer, ¿no? Es un movimiento. Hay una actividad. ¿Sí? El sujeto lleva a cabo una conducta activa. ¿Sí? El que toma un arma de fuego y la acciona y le dispara a alguien, esa es una acción. Hay una actividad. En cambio, totalmente a la inversa, en la omisión, el sujeto se mantiene inactivo, estático, es un no hacer. Oiga, pero, a ver. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso de que alguien puede cometer un delito por no hacer? Pues yo entiendo que es al revés, ¿no?
El que tira de patadas está actuando, ¿no? El que te da unos cabezazos está actuando, ¿no? El que llega y la mano tentona, pues está actuando, ¿no? No, también puede haber conductas omisivas que estén sancionadas por el derecho penal. Ejemplo, si alguno de ustedes tiene un hijo de 2 meses y dijo, a mí me emociona en grado superlativo escuchar al doctor Miguel Ángel Granados y me vale sombrilla y voto aquí al chilpayate y me voy a oírlo. ¿Sí? Y aquí está muy sentadito. Le tengo una mala noticia. Está cometido un delito. Abandono de persona incapaz de cuidarse a sí misma. Ay, ¿qué tanto es tantito? Pues vivo aquí a la vuelta en Ecatepec. Sí existe, ¿no? Ecatepec sí existe, ¿no? Sí existe. ¿No es mítico Ecatepec? Es un lugar mítico llamado Ecatepec. Ahí vivo. Hombre, en hora y media estoy allá. Sí, güey, pero era hora y media para acá. 2 horas aquí conmigo, hora y media de regreso. Te chutaste 5 horas. ¿Qué tanto le puede pasar a un niño de 2 meses en 5 horas? Todo. Todo. Le puede pasar de todo. Le puede pasar de todo. Y a lo mejor llegas y no pasó absolutamente cosa alguna. Sí, pero el delito ya está cometido. Porque fuiste omiso en el deber, en la responsabilidad de estar al pendiente de ese menor incapaz de cuidarse a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, puede haber conductas que al ser omisivas, al ser inactivas, también se traduzcan en un delito. Si alguno de ustedes, por ejemplo, el día de mañana, se renta para cuidar a un enfermo, dice, voy a cuidar a una persona de, ahora le dimos muy bonito, ¿cómo le decimos? A un adulto mayor, ¿sí? A un adulto en plenitud, ¿sí? Y entonces es un viejito de 88 años, ¿no? Tengo que ir a cuidarlo, tengo que estar al pendiente de él, ¿no? Y de repente te marca tu novio y te dice, oye, gorda, baja tantito, ¿no? Y también sal, ¿no? No, a ver cómo estuvo, no, perdón. Bueno, se baja. No, estuvo peor. Estuvo peor la confusión, mi amor. Bueno, sal tantito, ¿no? Esto ya acá te estoy esperando a la entrada del edificio. Bueno, ahorita ahí voy, ¿eh? No bajo, ahí voy, ¿no? Y entonces sale, lo va a ver, ¿sí? Y el cuate, ay, gorda, hombre, vente, no, vamos acá, no. No, espérate, ¿cómo crees? Tengo a mi viejito allá arriba. No, nada, no le pasa nada, hombre. Pues es el inmortal, hombre. Es primo de Chabelo. Y se aguanta todo, ¿no? O es sobrino de Silvia Pinal, hombre, no te apures, ¿no? Y entonces, no, espera. Ya, total, se queda ahí, ¿no? Agasajando al cuerpo, ambos dos, ¿no? Y regresa y el viejito como si nada, por supuesto. ¿Hay delito o no hay delito, chicos? Sí, claro que sí. Es omisión, ¿sí? De la atención a la persona incapaz de cuidarse. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, más grave, sí, derivado de eso, algo le pasa a ese enano de 2 meses o algo le pasa a este señor de 88 primaveras. ¿Sí? Porque entonces recuerden lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar? Que en el caso de la omisión haya 2 tipos de omisión. La simple y la compleja. También conocida como comisión por omisión. O también conocida como omisión impropia, ¿no? Tiene 3 nombres, ¿no? Omisión compleja, comisión por omisión u omisión impropia. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la mera omisión no se queda en eso. No se queda en solo incumplí el deber de protegerte y de cuidarte, llegué, enano, no te pasó absolutamente nada, todo bien. Uf, después de 5 años después, y en Ecatepec es todo un sobreviviente, ¿no? No, llegas y el chamaco broncoaspiró. ¿Qué significa que broncoaspiró? Regurgitó, vomitó, y su propio vómito lo hizo ahogarse. ¿Sabes? ¿Delito? ¿Qué delito hay? Díganlo sin miedo. Lo que están pensando. ¿Qué fue? Homicidio. Es homicidio. Oiga, pero yo no lo quería matar. No. Pero tú eres la causa de la situación. Dado que lo dejaste solo, el niño se murió. Omisión compleja. ¿Sabes? El mismo ejemplo del señor. Le viene una crisis porque el señor no toma su medicamento que le toca a esa hora. La chica se entretuvo, llega, lo ve al señor en el 5.º ataque. Pongan ustedes que le da el medicamento, pero el señor acaba en el hospital. Y todo. Le alteró la salud. No llegó al extremo de que muriera, pero sí le alteró la salud y eso es delito. Pero es un delito, sí, culposo y por omisión. Por omisión compleja o la llamada omisión también impropia, ¿se entiende? ¿Cuál fue la diferencia entonces? Que en la omisión simple basta la conducta para cometer el delito sin que haya secuelas, sin que haya consecuencias, ¿no? En el primer ejemplo, 5 horas llegué y el chamaco seguía igual cuajado y dormido, ¿no? Bueno. Pero aquí, ¿no? Aquí es la violación de la norma preceptiva que le suma la violación de una norma prohibitiva. En eso consiste la omisión compleja, ¿sí? Que mientras en la omisión simple solamente viola una norma preceptiva, debes cuidar, no lo hice, delito. En la segunda, debes cuidar, no lo hice, y aparte que no lo hiciste, se produjo este resultado. Violaste la norma prohibitiva, se suma la violación normativa, ¿sí? Por eso se llama compleja.
Porque estoy sumando la violación de la norma preceptiva a la violación de la norma prohibitiva. Delito de omisión compleja. ¿Se entiende? Estas serían las formas de la omisión, entonces. En la acción pues, es el hacer, obviamente, sin ningún problema. Y bueno. Como habíamos adelantado, todos los elementos positivos del delito tienen su respectivo aspecto negativo. Y aquí el aspecto negativo es la ausencia de conducta. ¿Cuál creen ustedes que sería la base para pensar en la ausencia de conducta? Si dijimos que la conducta es un comportamiento humano voluntario, encaminado a un propósito determinado, ¿qué caracterizaría la ausencia de conducta, Angie? La falta de una voluntad. La falta de una voluntad. O sea, no estoy actuando volitivamente. No hay una voluntad en juego. ¿Sí? Sino que simplemente mi hacer o mi dejar de hacer no están basados en lo que yo pretendo voluntariamente, me explico. ¿Cuáles son los ejemplos de ausencia de conducta? Voy a borrar la palabra de arriba. Bien, bis mayor, ¿qué otra? Bis absoluta. Y nos falta una. Bis mayor, así en latín. Bis absoluta. ¿Sí? Bis absoluta. Y por último, los movimientos reflejos. Movimientos o actos reflejos. ¿Quién de ustedes puede controlar un estornudo? Y no lo hagan, es peligroso. Si alguien dice, yo voy a dejar los ojos abiertos cuando estornudo, ¿saben lo que sigue? Tus ojos embarrados a 10 metros. Es en serio. Es en serio. Por la fuerza que generamos en el cuerpo, saldrían disparados los ojos así. ¿No? Y quedarían peor que zombies, ¿no? Así. Bueno. El movimiento autorreflejo es algo que se origina en el sistema nervioso del sujeto, el sistema nervioso central del individuo, ¿no? No es algo que tú puedes controlar. Si yo de repente me acerco a Gaby y le hago así, ella no controló su parpadeo. Su organismo inmediatamente dijo, "Ay, cabrón", ¿no? Y reaccionó, ¿no? No es que ella lo controlara, ¿sí? ¿Cuántas veces no falta el bromista, ¿no? Que vas caminando y de repente te pica las costillas y tú brincas, ¿no? Es un movimiento reflejo. No quiere decir que tú digas, en este momento voy a moverme así y va a parecer que me estoy tirando un clavado así tipo no era penal, ¿no? Al piso. No, nadie lo piensa de esa forma porque no te da el tiempo ni siquiera. La reacción es fisiológica. Estímulo-respuesta. ¿Sí? Y entonces lo que puede pasar es que efectivamente, aparentemente hay una conducta, pero no hay tal. ¿Por qué? Porque falta el elemento volitivo, ¿no? O sea, no está en juego mi voluntad para llevar a cabo esa conducta. Sí hay una conducta, ahí está. Pero, en el fondo, no es algo que yo quiera. Por tanto, es una ausencia de conducta. ¿Se entiende o no se entiende? El movimiento autorreflejo tiene origen en el sistema nervioso y una reacción a un estímulo. Estímulo-respuesta, muy natural el asunto. Y entonces, si yo, por ejemplo, traigo en mis manos un objeto, ¿no? Es una sustancia que puede manchar la ropa, ¿no? De repente vengo así, a mí Viviana me llega por atrás, bueno, no me pica, a los costados, me pica las costillas, yo le hago así y baño a Cassandra, ¿sí? Y resulta que daño toda su ropa y la dejo completamente inservible. ¿Soy responsable penalmente? ¿Sí o no, chicos? Piensen bien su respuesta. No, claro que no. ¿Por qué no? Porque no hubo una voluntad, es una ausencia de conducta. Que haya la consecuencia tiene que ver con el estímulo que recibo yo y mi cuerpo reacciona por sí. No me está preguntando si quiero hacer el movimiento, ¿me explico? Ese es el quid del movimiento acto-reflejo. Por eso no hay voluntad. ¿Sabes? Bis absoluta. Fuerza física superior que proviene de otro ser humano. ¿Cómo te llamas? Caro. Caro. Tomo la mano de Caro. Soy evidentemente más fuerte que ella. ¿Sí? Y tranquilamente la proyecto contra el rostro de Cassandra. ¿Sí? Ella opone resistencia y dice, no, ¿cómo le voy a pegar a mi amiguita? No, eso ya no. ¿Cómo le voy a pegar a mi amiguita? No, sí, ¿cómo no? Y lo tomo con fuerza y le proyecto contra el rostro. ¿Sí? ¿Ella es responsable penalmente? ¿Por qué no? Porque hay una fuerza física superior irresistible. Vean los datos importantes. Fuerza física superior irresistible. ¿Que provenga de dónde? De otro hombre. De otro hombre. ¿Sabes? Para que ella no... ¿Habría un delito, sí o no? ¿Habría delito? No sigue la pregunta, ¿eh? ¿Habría delito? Sí. ¿Será responsable Caro? No. ¿Quién? ¿Yo? Fuera. Exacto, yo seré responsable porque yo estaría... Para mí sería un instrumento la mano de Caro, ¿no? O sea, como un instrumento la mano de Caro. Yo me valgo de ella, tengo una fuerza física superior y por eso la utilizo. ¿Sí? Este anaranjado, ¿cómo se llama? El transporte el metro. Hay cosas que desconozco. ¿Por qué tengo que saberlo todo? No puedo saberlo todo. Bueno, el metro. Vas en el metro, de repente hay cualquier cantidad de gente, ¿no? Se llena, me han contado, ¿no?
se llena el montón de personas y tú de repente terminas, te proyectan contra otra persona, esa persona se está sosteniendo del tubo, vas contra ella, haces que se suelte, va y se golpea contra la cabeza en una de las paredes del metro, ¿no? De uno de los costados del metro, pero tú fuiste proyectado por otro. ¿Eres responsable penalmente? No. No. Caso diferente si tú vas, ¿verdad? Y está ahí parado el eterno tipo que está atravesado a mitad de vagón y no se mueve. Ahí sí hay una conducta que estoy llevando a cabo. Pero si yo salgo proyectado, ni las manos puedo meter. Un día voy a un concierto, voy a negar esto, si lo están grabando, mi hijo no va a poder negarlo, bueno, ya ni modo. Fue un concierto de Lady Gaga. Fue un concierto de Lady Gaga. Y resulta que de repente, no sé si han ido aquí al autódromo, ¿no? Ahí es donde fue, ¿no? Al Foro Sol, el Foro Sol. La salida, mortal la salida, es un embudo. Bueno, llegó un momento en que yo no sentía los pies. Y yo estaba saliendo, ¿eh? Venía yo bien feliz. Y de repente la chica que está enfrente de mí, pues dijo impresionante, o sea, sintió el poder. Y yo, pero así, ¿no? Como digo, hija, ¿cómo le hacemos? O sea, ni modo que qué, ¿no? Le digo, te juro que ni el piso estoy tocando, chula. Y entonces fue cuando me dijo impresionante y me pidió mi teléfono. Pero bueno, eso tocó. ¿Sí? Vis absoluta. Fuerza física superior proveniente de otro ser humano, que es el que realmente aplica la fuerza sobre el otro. En una palabra, eres instrumento. No puedes ser responsable penalmente. ¿Claro? Vis mayor. ¿Qué pasó? ¿En eso no aplica el homicidio involuntario? No, pero ese es culposo. Cuidado. Eso estamos aquí. ¿No? Las formas de la culpabilidad, perdón, lo culpa. Si hay la intención o produzco el resultado, quiero la conducta, pero no quiero el resultado. Que eso sería el involuntario culposo, ¿no? Ahí habría que diferenciarlo. Sí, la teoría moderna también está sumándolos, ¿no? Está empalmando a la voluntad, a la conducta con la culpabilidad, ¿no? Pero bueno, eso alcanzamos a tiempo ahorita de revisar. Vis mayor, igual, fuerza física superior proveniente, ¿pero de dónde? De la naturaleza. Es una fuerza física superior irresistible, pero esta vez, mientras la vis absoluta provino de un ser humano, esta proviene de la naturaleza. Viene de la naturaleza, ¿sí? ¿Cuál se les ocurre que fue un ejemplo? ¿Y luego? Pero que a ti que te haga a ti llevar a cabo una conducta que no quieres. Eso hay que pensar, a ver, ya dejaron ahí. Un terremoto. No, porque ahí tendríamos que estar pensando en otra forma. Aquí de este lado. Cuidado, aquí está bien. No, ya lo dijeron, un sismo. Un sismo, ¿no? Vamos a pensar que ojalá no sea el caso. ¿Sí? Un sismo, ¿no? Y de repente empieza el jaloneo, ¿sabes? En algún lado. Y entonces, a consecuencia de ese jaloneo, no es que yo quiera una conducta, ¿no? Yo estoy parado aquí a un costado, empieza el jaloneo, y a consecuencia del jaloneo, yo no me puedo sostener en pie y caigo sobre su compañera, ¿sí? Y al golpearla con el hombro, en la cabeza, la lesiono, le causo un esguince de cuello, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pregunta, ¿soy responsable penalmente? ¿Por qué no? Porque no hay una voluntad, hay una fuerza física superior, irresistible, que proviene de la naturaleza, que es la que me está empujando a una aparente conducta, pero que no hay tal. Caso diferente, si yo siento el sismo y en el afán de no caerme meto la mano, porque esto ya es una conducta, y es diferente, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no también esté amparado por una causa que me justifique, cuidado. Pero estamos hablando de la vis mayor. ¿Sí? ¿Qué pasó? Por ejemplo, si todos salen corriendo por el sismo y alguien se cae y todos salen corriendo. Vis absoluta en la medida en que, cuidado, tú no seas el que lo pisa, sino que a ti te avienten contra la persona. ¿Se acuerdan de un caso muy sonado de un antrillo, se llama News Divine, ¿no? Que la gente empezó a salir toda acelerada, apresurada, y apachurraron gente y murieron. Vis absoluta. Era fuerza física superior proveniente de otras personas, en donde a lo mejor un sujeto acababa encima del otro y lo ahogó con su cuerpo. Pues sí, pero tenía encima a otras 15 personas, ¿sabes? Y ahí hay una fuerza. En cambio, si yo veo al sujeto en el piso, me vale sombra y paso arriba de él, cuidado, ¿eh? Ahí cuidado. Ahí tenemos que pensar en otra condición. Pero no aplicaría esto que estamos hablando, porque si hay una conducta. A ver, el quid de la ausencia de conducta es que no haya una voluntad para llevar a cabo cierta acción u omisión. Ese es el punto. No hay en juego una voluntad. ¿Sí? Por eso digo aparente conducta, ¿no? Porque hay un factor externo a uno, en el vis mayor, vis absoluta. El factor en el movimiento de reflejos es interno, pero es una reacción meramente fisiológica que tú no puedes controlar, ¿sí? ¿Cuántos movimientos tenemos que no podemos controlar? Muchos, ¿no? Entonces, a eso están. Bueno, paso rápido al siguiente elemento del delito, la tipicidad. Este es un elemento archirequete contra ultra super mega hiper importante, no exagero, ¿sí? Yo diría, es la base, es la base. Nosotros hemos estado trabajando una nueva teoría del delito donde estamos repensando el lugar de la tipicidad, ¿sí? Y estamos pensando que el primer lugar debe tenerlo la tipicidad, pero bueno, eso ya lo platicaremos tal vez en una nueva sesión que programemos. Pero hoy por hoy la tipicidad no es otra cosa más que la perfecta y cabal adecuación que vamos a tener de una conducta a un tipo penal, ¿sí? Es decir, vamos a tomar en cuenta una conducta, ¿sí?, que llevó a cabo determinado sujeto. Y vamos a evaluar la altamiz de qué, de lo que diga el tipo. ¿Dónde está el tipo? Ya lo dijimos. ¿Dónde debe estar el tipo? ¿En dónde? En la ley, en una ley.
Debe estar en una ley. La ley tiene que establecer el tipo, la descripción objetiva. Al que prive de la vida a otro. Ah, ahí está el tipo penal. Está descrito una conducta en abstracto. Ahora vamos a ver. Fulanito, ¿qué hizo? Sí, privó de la vida. Pero no fue a otro. Privó de la vida al perro del ejemplo, ¿no? O al gato del ejemplo. ¿Sí? ¿Hay homicidio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin miedo. No, claro que no. ¿Por qué? Porque no privó de la vida a otro. Es decir, la conducta no encuadra perfectamente en el tipo. ¿Se entiende? Si el tipo penal dice al que prive de la vida a una mujer por razones de género, y a quien privan de la vida es un hombre, ¿es feminicidio? No. ¿Por qué? Porque no hay una adecuación perfecta entre conducta y tipo, ¿sí se entiende? O sea, conducta y tipo deben empalmar perfectamente. Esta es la conducta, este es el tipo. O empalman perfectamente o, ¿sí? Hay atipicidad. Tienen que empalmar perfectamente. La falta de cualquier elemento que contenga el tipo en el momento que lo confrontamos con la conducta nos lleva a la atipicidad. Ahora, cuidado, cuidado. Que una conducta sea típica por lo que hace a un tipo penal no quiere decir que no haya delito. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Un sujeto tiene cópula con una chica, ¿sí? Y es una cópula consentida, sin ningún problema. Él quiere, ya quiere. Dijeron, sale, va, ¿no? Wiki, ¿no? Y cosa. ¿Sabes? Tienen cópula. Pero la chica es una niña de 11 años. Pregunta. Si el tipo de violación del 174 dice que al que realice cópula con otro mediante violencia físico-moral se le impondrán de 6 a 7 años de prisión, la pregunta es, en el ejemplo que les pongo, ¿hay violación genérica? ¿Sí o no? Si dijimos que era plenamente consentida la cópula. ¿Hay violación genérica, sí o no? No. Es decir, hay una atipicidad porque esta es la conducta de haber copulado con una chica de 11 años y este es el tipo que me dice, realice cópula con cualquier persona, pero mediante violencia físico-moral. No hay violencia físico-moral, ya dijimos que era perfectamente consentida la cópula. Hay esto, atipicidad. ¿No hay delito entonces? Sí hay otro delito. ¿Cuál es? Tenemos que irnos al 181 bis del Código Penal que dice que al que realice cópula con persona menor de 12 años se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. ¿Se dan cuenta? Y entonces hubo atipicidad por lo que hace al artículo 174, pero hay tipicidad por lo que hace al 181 bis, fracción primera. ¿Sí se dan cuenta? Por eso aguas. La tipicidad es engañosa. Porque en la tipicidad yo puedo decir, no, pues no hay delito. No, espérate, síguele buscando. En algún lado debe caer por ahí, que cuadre. Y si no, ya de plano efectivamente puede ser el caso de que la conducta no sea delictiva. ¿Sabes? Pero no nos podemos engañar por la primera impresión. Decir, no, pues no, fue consentido. Y ahí dice que debe haber violencia. Sí, pero hay otro tipo penal que dice que lo que importa no es el medio, sino que lo que importa es la edad de la víctima. Y si la víctima es menor de 12, eso es violación impropia. Se llama violación impropia o violación ficta también. No hay violencia, pero al tratarse de un menor de 12 años, la pregunta es, ¿qué criterio puede tener una persona menor de 12 años como para consentir una cópula? ¿No? ¿Se dan cuenta? Esa es la razón porque la ley penal dice, no, tu consentimiento no vale. ¿Qué pasó? Pues tienes 11 años, no sabes ni lavarte los chones. Pues menos vas a saber de qué se trata, ¿no? ¿Sí? Entonces un consentimiento que no tiene validez, la más mínima validez para el derecho penal. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ahorita expliqué simultáneamente tipicidad a tipicidad. Parece muy sencillo, pero es mucho más complejo. O sea, todos los elementos del tipo, hay que ir revisando uno por uno, cruzarlos con la conducta, ver que efectivamente todos fraguen. Lo que puede pasar es que, por ejemplo, haya tipos subordinados, en donde digas, sí, le privó de la vida. Oye, pero fíjate que lo hizo, ¿sí? Con saña. Y es evidente que hubo saña, ¿no? Porque el sujeto tiene nada más 427 piquetes en el cuerpo, ¿no? Obvio, unos encima de otros, no sé dónde quepan tantos. ¿Sí? Caray, ¿qué hacemos ahí? Homicidio calificado. El simple 18 a 20. El calificado se va a 20 a 50. ¿No? Y entonces tengo que sumarlos. El 123 lo tengo que sumar al 138, que me establece el agravante del delito de homicidio. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que estar muy atentos a lo que dice la ley penal. La base es la ley penal. Lo que diga la ley penal, a eso vamos, ¿no? Tenemos que revisar cómo se dio la circunstancia delictiva y de ahí vamos adminiculando los artículos, las fracciones, las circunstancias y entonces ya podemos tener claridad de lo que exactamente sucedió en el mundo penal. ¿Sí? Bien. ¿Qué sería en este marco del derecho penal la antijuridicidad? ¿Sí? A ver, los autores dicen, además hasta los penalistas dan ganas de cacheteros. Dice, lo antijurídico es lo contrario a derecho. Gracias. No, pues sí. Tiene razón.
No, sí, a huevo. ¿No? Espérame. Pero el derecho penal es igual. Porque es tan antijurídico que yo le deba dinero a César y no le pague. Es igual de antijurídico. Y eso no es un delito necesariamente. Uh-huh. Es igual de antijurídico, ¿sí?, que alguien tire basura en la calle. Eso no es delito. Es una falta administrativa. Y no deja de ser antijurídico. Porque si es todo lo que va contra el derecho, pues simplemente imagínense que existe una ley, una disposición y que la inobservemos. Y ya con eso es antijurídico. Sí, tiene razón cuando decimos que es antijurídico, pero el problema es desde la visión o de la óptica del derecho penal. Esto es más grave. Porque lo antijurídico en el ámbito penal es aquello que contraviene los postulados a través de los cuales estamos tutelando bienes jurídicos de primera importancia para la sociedad. Esa es la diferencia. Mientras todo lo antijurídico es contrario al derecho en el ámbito penal, lo antijurídico agrede, ofende, lastima, lacera bienes jurídicos de primera importancia para la sociedad. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Es decir, no es nada más violar la ley. No. Estás atentando a través de esa violación de la ley. Estás atentando contra valores esenciales para la sociedad. No es cualquier valor. No es cualquier cosa la vida. No es cualquier cosa la integridad corporal. No es cualquier cosa nuestras libertades. Son importantes. Uh-huh. Y si tú las ofendes, tu conducta es antijurídica. Por eso hay autores que nos dicen que el delito es la conducta típica antijurídica. Uh-huh. Suman los elementos. El concepto del delito. Es la conducta típica antijurídica. Claro que todo delito es antijurídico. Claro que sí. Pero esa antijurídica no la podemos ver tan sencilla, tan por encimita, de decir, que es contrario al derecho. No. Es contrario a esa parte sublime del derecho, que es la protección y tutela de bienes jurídicos de primera importancia. Bueno, no obstante eso, el derecho penal ha reconocido la posibilidad de que a través de ciertas condiciones, si bien algo de primera impresión es antijurídico, de primera impresión, puede suceder que no se trate de algo realmente antijurídico, sino que exista una causa de justificación, que también dijimos que se llaman causas de licitud. Defensa legítima, o como dice la ley erróneamente, legítima defensa. Defensa legítima. ¿Sí? El derecho penal reconoce la posibilidad de que si alguien pone en peligro tu vida a través de una ofensa física, de una agresión, tú la repelas. La puedes repeler. Uh-huh. Y si entonces a mí se me ocurre de repente, ¿no?, golpear a Gabriela, ella tiene derecho de repeler esa agresión. ¿Sí? Yo proyecto mi mano contra ella, no estamos haciendo así, ¿no? Ella pone su mano, ¿no?, evita el golpe, me lesiona tal vez en ese movimiento que yo hago. Yo no puedo decir, ¡ay, lesiones! ¡Métanla a la cárcel! ¡Maldita! No puedo decir eso. ¿Ella qué puede argumentar cuando yo pretenda imputarle una responsabilidad en ese tema? Decir, repelí la agresión, estoy repeliendo una agresión. Hay una repulsa mía. Sí lo dañé, pero fue repeliendo. Por eso se justifica mi conducta, porque fue repeliendo. ¿Sí? No fue la de me doy, te das, nos damos. Que eso ya riña, cuidado, ¿eh? En la defensa legítima, la diferencia es muy delgadita entre un delito y una causa de justificación, ¿eh? No es lo mismo que yo llegue con Cassandra, le pegue, me voltee y ella me dé una patada. ¿Sí? Porque eso ya no es defensa legítima, yo ya no estoy agrediéndola. La agresión debe ser actual, debe estar sucediendo. Y la repulsa debe ser a esa agresión en ese momento. ¿Sí? En cambio, si ella observa que yo levanto la mano para golpearla y ella me tira una patada, es en repulsa de la agresión, está evitando de esa manera que yo la golpee. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué parece? Que el derecho nos da permiso de repente para aparentemente actuar en forma ilícita, pero no. Lo que está amparando, lo que justifica la conducta, es el hecho de que el otro está atentando en contra mía. El hecho de que el otro está ofendiendo uno de mis bienes jurídicos. Y eso me faculta ¿para qué? Para que yo repela esa ofensa. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa en la defensa legítima, mal llamada en la ley legítima defensa. ¿Sí? Porque estamos hablando como Yoda, ¿no? A la hora que decimos legítima defensa. Legítima defensa. ¿No? Es defensa legítima. ¿Qué pasó? Doctor, ¿esta defensa legítima también es aplicable a terceros? Sí, claro. Si yo, por ejemplo, veo, tú estás parado, ¿no?, esperando al autobús, y yo veo que alguien llega, tu rival de amores llega y te quiere pegar por la espalda, yo llego y lo empujo para evitar que te pegue, estoy actuando en defensa legítima, porque es en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. ¿Sí? O sea, yo puedo defender un bien ajeno, que sería tu integridad corporal, yo puedo actuar en defensa legítima en favor tuyo. ¿Sí? Claro que sí, es válido perfectamente. Entonces, ¿qué pasó? Y si por ejemplo, lo empujas
y lo avientas en la calle y pues va. Ah, cuidado, buena pregunta, muy buena pregunta. Muy buena pregunta y me sonó anécdota. No, ya no hagas eso, viejo. Relájate. No, buena pregunta, no sé si la escucharon. Dice, ¿cómo te llamas, hijo? Antonio. Antonio dice Toñito. Y si a la hora que lo empujó, porque se iban a sonar a su alumno, sale volando, vamos a hacer que es aquí en el eje, ¿no? Estás esperando el autobús o el tragaluz, o el trolebús, y entonces de repente te va a pegar el sujeto, yo llego y lo empujo, y a la hora que lo empujo sale proyectado contra la avenida y ¡fum! Lo atropellan. Ups. ¿Qué procede? Echarnos a correr, hijo, no, que nos alcance. No, a ver, cuidado, es muy importante esa pregunta que hace Antonio. La defensa legítima debe ser proporcional al ataque. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si lo empujo es para evitar que le pegue, ¿sí? No para matarlo ni para aniquilarlo. Entonces bastaría con un empujón que evite que él lo golpee, sin que necesariamente lo proyecte yo a 3-4 metros, ¿me explico? Entonces yo debo medir mi fuerza al momento de empujarlo, de ejercer la defensa, porque si no puede haber exceso de la defensa legítima y eso es delito, y si se sanciona, ¿sabes? Pero toda repulsa debe ser proporcional al ataque. No puede decir de repente Francisco, ¿no? Ve que yo saco, ¿no? Una macana de policía, vamos a pensar, y él saca un AK-47, un cuerno de chulo, y mete 2 plomazos. Dice, ¿defensa legítima? ¿No? Porque hay un exceso en la defensa. O sea, la repulsa se excede al ataque. Deben ser proporcionales ataque y repulsa, ¿no? Entonces, si hay un exceso en la defensa, Se sanciona como delito culposo. Y O sea, no es tan grave la sanción, una palabra. puede haber cárcel. Prisión preventiva, sí, va a depender de la magnitud de la repercusión, ¿no? Ahorita, miren, el nuevo sistema penal va hacia la lógica de evitar al máximo la prisión preventiva, ¿eh? Pues ya como una medida cautelar la prisión preventiva está reservado solamente para ciertos delitos llamados graves, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, además, que en el caso concreto, si fueron unas lesiones, pues no. Pero habría que revisar también la posibilidad de que el sujeto evada la acción de la justicia. En fin, juegan muchos elementos. La respuesta sería, va a depender de la secuela, ¿no? Pero en este caso, como como culposo, no. ¿Qué pasó? Y si al momento de una violación y la, ¿Violación te refieres como delito sexual? ajá, Ok. la mujer al momento de defenderse mata a su agresor, ¿cómo es? Va a depender otra vez las circunstancias. O sea, si el sujeto está en el momento de imponerle la cópula a la víctima o la está copulando y la víctima no encuentra otra manera que tomar un objeto contundente, ¿no? Y golpearle la cabeza para quitárselo de encima y a causa del golpe el sujeto muere, es válida la defensa legítima, ¿sí? O sea, también son los medios que estén al alcance de la víctima. Porque si de repente vamos a pensar, la víctima, lo que sea, hombre, mujer, quimera, lo que sea, ¿sí? Le imponen la cópula. El sujeto está tendido en el piso, la víctima. El otro, el que le impuso la cópula, todavía se para y se da la vuelta. Y este que está aquí, se voltea, toma un arma de fuego y le mete de tiros, ya no es defensa legítima. ¿Por qué razón? Porque ya no hay qué. porque no hay una agresión. Ya no hay agresión actual, exacto. Ya perdió actualidad la agresión, ya no le está agrediendo. ¿Sí me explico? Ya no está. En cambio, si amenaza con que, es más, vamos a echarnos otro. Y entonces sí, la otra dice, no, pues que otro ni que nadie le mete un plumazo. Ahí sí es válida, ¿se dan cuenta? O sea, debe haber actualidad en la agresión para que proceda la defensa legítima, ¿no? Por eso es muy delicado, insisto. Muchas veces los medios crucifican, ¿no?, a la autoridad cuando dice, ay, ¿cómo es posible que no haya admitido que es una defensa legítima? Bueno, es que, perdón, o sea, la defensa es repulsa, no es agresión. Hace un tiempo llegó un asunto en donde un señor, llegan, lo asaltan 3 tipos, ¿no? Van armados, y el señor se las ingenia para desarmar a uno de ellos, toma el arma, ¿sí? Y mata a 2 de ellos, el otro se pela, se escapa. Él dice, actúa en defensa legítima. A la hora que se hacen todos los estudios criminalísticos, se descubre que la trayectoria de la bala contra uno de ellos es porque estaba en el piso. Uno de los delincuentes, de los ladrones. ¿Qué hizo? Lo sacrificó. O sea, no era defensa legítima. Porque en el momento en que la trayectoria de la bala es de arriba para abajo, y el sujeto está en el piso, está sometido. ¿Qué tengo que hacer con el arma de fuego? Ustedes simplemente remóntense a todas las series de televisión que vemos, ¿no? Después de 80 cuadras de persecución, 40 carros destrozados, 3 edificios derrumbados, cuando llegan contra el malo de la película, ¿lo matan? ¿No? ¿Por qué? Porque desaparece la causa para poder someterlo. Ya lo tiene sometido. Ya el otro ya no le está disparando, ya no le está ofendiendo, no le está agrediendo. Ya está desarmado, tirado en el piso, lo tiene que someter. ¿Sabes? No puede llegar y rematarlo. ¿Y cuántas veces no hemos visto la película gacha del héroe gacho, de la historia gacha gringa, que de repente se queda así también? Y llega alguien, ¡suelta el arma! Sus cuates, ¿no? Policía, ¡suelta el arma! No te comprometas, no, suelta el arma. Y el otro, y no le dispara. ¿Por qué no lo hace? Pues el otro maldito hizo y deshizo lo que quiso, porque ya no hay una agresión del otro. En cambio, si el otro hace por tomar un arma, sacarle y dispararle, el otro le mete un plomazo, válido que lo mate. Vida frente a vida. Proporcionalidad en la repulsa. ¿Se dan cuenta? Porque también tenemos que medir eso. ¿Qué está en juego? Si yo en el caso que te ponía de empujar al sujeto veo que tiene un arma de fuego que le está apuntando a la cabeza,
pues entonces ahí es perfectamente válido que yo ejerza una fuerza superior todavía para repelerle, ¿sabes? Pero si lo único que estoy viendo es que se lo va a agarrar a zapes, pues yo creo que basta con darle un empujón que lo proyecta a medio metro nada más, ¿sí me explico? O sea, insisto, proporcionalidad, ¿vale? Bueno, muy bien. Ese es uno de los casos de las causas de justificación. Hay otras causas de justificación. Quiero, por ejemplo, hablar ahorita de lo que se confunde con mucha facilidad en el campo de las causas de justificación, que es el tema del el ejercicio de un derecho. Ejercer un derecho. Eso puede justificar una conducta que parece ilícita. ¿Alguno de ustedes practica el box? ¿Nadie? Bueno, Antonio, te tengo noticias. El día que le rompas la nariz a alguien, tú puedes decir, estoy en ejercicio de un derecho. Siempre que lo hagas con los puños. Si le haces a la Mike Tyson y le muerdes la oreja a alguien, eso sí es delito, muñeco. No lo vayas a hacer, no le muerdas nada a nadie. Pero nada, ¿eh? Y se vuelve a ver a su cuerpo. Te dije, y tú dime, muérdeme. Te dije. ¿Sí me explico? O sea, hay un derecho al deporte, hay un derecho a esta práctica, ¿no? ¿En qué lógica? En la lógica de respetar las reglas del juego, ¿sí? Si juego fútbol, soccer, fútbol americano, que es un deporte también rudo, ¿no? Si oye, de repente pues golpeo al otro y lo conmociono, si es en la dinámica del juego, conforme a las reglas, es válido. Pero si ya lo tacleé y estando tirado en el piso le pongo unas patadas en la cara, esas ya son delictivas, porque ya no forman parte de las reglas del juego, que es el ejemplo que les pongo, ¿no? Recordarán esa escena incómoda del deporte mundial, ¿no? Mike Tyson, un boxeador, peso completo, ¿no? Pelea contra otro boxeador que se llama Evander Holyfield, ¿no? Y el Holyfield le estaba poniendo una golpiza de su tamaño y de repente el Mike Tyson tranquilamente se voltea y le arranca un pedazo de oreja y hasta se ve como lo arranca el pedazo y lo escupe. Y el otro nada más se queda así. ¿Sí? Eso es una conducta delictiva. ¿Sí? Por mucho que el otro quiera cenar orejita con cafecito, ¿sí? Es una conducta delictiva, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque sale de las reglas del deporte. Ejercicio de un derecho. Si tú lesionas a alguien en el box siguiendo las reglas, lo siento. Incluso hemos visto casos de boxeadores que matan a otros boxeadores. Pero es conforme a las reglas del juego, ni modo. Se la jugaron a ese deporte, llamado deporte, pues adelante, ¿no? Otro derecho, el derecho, por ejemplo, a la práctica profesional. Un médico, ¿sí? Tiene derecho a ejercer la medicina, siempre que lo haga con toda su ciencia puesta en juego, ¿sí? ¿Cuántos médicos no sabemos si se les ha quedado alguien en la plancha? Oye, pero fue porque fuiste negligente o porque simplemente era imposible salvarle la vida al sujeto. Y hice lo que pude. ¿Con base en qué? En mis conocimientos, en mis capacidades médicas, técnicas de manejo científico médico, ¿sabes? No se le puede responsabilizar a esa persona. En cambio, si el sujeto tranquilamente no se percata de que le deja dentro una gasa, de que le deja dentro unas pinzas de estas de operar, que le deja dentro un bisturí, ¿no? Tiene obligación el médico de verificar, antes de cerrar, de que efectivamente no hay ningún cuerpo extraño en el cuerpo del paciente. Si no lo hace, ahí hay delito, ¿sí? Lo que llamamos la negligencia médica. ¿Se entiende? Pero en principio, el sujeto que ejerce esta profesión estaría amparado eventualmente de producir un resultado que él no quiere por una causa de justificación llamada ejercicio de un derecho. Tengo mi derecho a ejercer la medicina, ¿sabes? Y bueno, en este contexto está también el cumplimiento de un deber, está también el estado de necesidad y está también el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, conocido por los cuates como consentimiento del ofendido, ¿no? También justifica la conducta. Si alguien dice, bueno, pues dispón de esto, tenemos que revisar de qué se trata para ver si hay una causa de justificación de por medio, ¿vale? Me voy rápido porque nada más quisiera yo comentar un par de cositas más. Está el tema de la imputabilidad, que es la capacidad de comprender, una capacidad necesaria en el sujeto. ¿Quién está más loco? ¿El que quiere responsabilizar a un loco o el loco? Pues el que quiere responsabilizar a un loco. El cuate está zafado, pues ¿cómo le vas a responsabilizar de algo de lo que no está consciente que está haciendo? ¿Sí? Entonces, por eso este concepto es sumamente importante. El sujeto al que vamos a reprocharle penalmente, necesitamos que esté dotado de la capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal, ¿sí? Necesitamos que esté consciente de lo que hace. Si no está consciente, ni al caso pretender sancionarle, ¿sí? Por eso es importante. ¿Qué causas habría de la inimputabilidad? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, los menores de edad. Los menores de edad hoy por la ley son considerados inimputables, ¿sí? Son considerados inimputables. Aquí en el libro decimos otra cosa. Decimos que si bien la ley les llama inimputables, para nosotros debemos llamarles no imputables, que es diferente a colocarlos en el estado de los que andan, ¿no? Pues esto es niño, se acabó, esto es menor. No ha alcanzado la madurez fisiológica que le permita tener ya desarrollada esa capacidad de querer y entender. Pero hoy por hoy la ley les llama inimputables. Los menores de edad se llaman menores en conflicto con la ley penal y son sujetos de un régimen diferente al derecho penal, un régimen especial para los menores. Pero están también, por ejemplo, aquellas personas con estado de inconsciencia transitorio, estado de inconsciencia permanente, las personas con desarrollo intelectual retardado. Digo, aunque algunos llegan a presidentes, pero bueno, ¿no? Entonces tiene desarrollo intelectual retardado, es inimputable, de modo que le sancionemos. El sujeto sí tiene una apariencia de 28 años, pero el cuate piensa como un niño de 10. ¿Cómo le vamos a sancionar?
Claro que no, o sea, escapa de toda lógica querer sancionar a un cuate que no tiene la plena capacidad de discernimiento en lo que está haciendo, que puede ver como un juego, ¿no? Incendiar una casa, puede ver como un juego, arrancarle las plumas a un pájaro, no sé. Digo, que también obviamente en el plano psiquiátrico y en el plano de la psiquiatría forense, hay estudios muy interesantes que hablan sobre las posibilidades de identificar a eventuales asesinos seriales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay niños que les da que por matar animales, que por llevar a cabo ciertas conductas agresivas o violentas de niños, aguas con esos, ¿eh? Hay que echarles ojito, no hay que dejarlos, mejor que sigan haciendo box para que se canalicen sus ímpetus, que se relajen y sale va, ¿eh? Digo, no es tu caso. No, esperamos que no sea tu caso. Esperamos que no sea tu caso. Bueno, culpabilidad. La culpabilidad precisamente se refiere a que es muy importante que distingamos entre lo que conocemos como el dolo y la culpa. La culpa no es esa amiga que todos tenemos que nadie quiere echarse. ¿Sí? Todos tenemos una amiga que nadie quiere echársela. Ay, mira, ahí viene la culpa. No me refiero a eso. La culpa es, quiero conducta, no quiero resultado. Quiero conducir mi vehículo para ir a casa, pero no quiero atropellar a nadie en el camino. Y de repente me distraigo cambiando el CD, poniendo el USB, etcétera, contestando un mensaje, y cuando menos veo, se me atraviesa un niño y lo atropello. Quiero la conducta, pero no quiero el resultado. ¿Sí? Culpa. Sí hay responsabilidad penal. Claro, habría que revisar con mucho detalle el ejemplo. Yo llevé un asunto hace algunos años aquí en el eje central. De repente venía mi cliente en una camioneta, una combi, ¿no? Venía a velocidad prudente, 50 tal vez, y llega a un cruce y de repente le sale una dama en una bicicleta, ¿no? En sentido contrario además, en pleno eje central y en el carril de alta, le sale de ese lado y la atropella, ¿no? Tú dices, bueno, pues con base en el primer ejemplo que puse, culpa, ¿no? Homicidio culposo porque muere la dama. Dije, no, aquí yo la que acredité es una causa de inculpabilidad que se llama caso fortuito, donde yo no podía prever que de repente me saliera una señora, que ya una señora, me salga en una bicicleta y en sentido contrario, pues ya cuando la tengo aquí encima, pues ya por mucho que yo frene me la voy a llevar. ¿Sí me explicó? O sea, ahí no habría responsabilidad, ¿sabes? Pero piensa en otros casos en los que, insisto, yo quiero la conducta, pero no quiero el resultado. No quiero generar un resultado dañoso, quiero llevar a cabo determinada acción, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, cuando incluso están jugando con alguien, ¿no? Y se exceden un poquito, son un poco rudos en el juego y de repente lesionan a la persona, ¿no? Pues quieres la conducta, pero no quería lesionarle, sin embargo produces ese resultado, ¿sabes? Entonces eso se llama culpa. ¿Por qué es importante la culpa? Porque todos los delitos culposos se sancionan. ¿Cuánto se reduce la sanción? A un tercio de... un cuarto. A una cuarta parte. Se reduce a la cuarta parte. Si el homicidio dice 8 a 20, si yo privo de la vida por imprudencia a otra persona, como sería el caso de un vehículo, y siempre que yo me quede a asistir a la víctima, y no ande borracho o alcoholizado, porque eso ya es aparte. Pero si ando bien, bajo a atender a la víctima, como la atropellé y la maté, en lugar de que me echen de 8 a 20, como sería aquí, me van a echar cuarta parte de 8, 2, cuarta parte de 20, 5, 2 a 5. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante esta diferencia, porque no es igual la repercusión penal. Es mucho más fuerte en un delito doloso, el dolo que implica intención. La plena intención del sujeto. Yo quiero eso. Quiero dañar. Quiero lesionar. Quiero llevar a cabo la conducta delictiva. Eso es lo que quiero. ¿Sí? Veo a mi rival de amores. Y le quiero poner una patiza. Llego y le digo, oye tú, maldito. ¿Qué? ¡Pum! Lo descuento, le pego, le pongo unas patadas en el piso y me voy. Quiero lesionarlo. Eso es lo que quiero, lesionarlo. ¿Sí? La conducta es dolosa. Hay intención. O sea, se pone de manifiesto mi voluntad. Quiero lesionar, quiero dañar. ¿Sí? Por eso yo en clase siempre explico, el dolo es quiero. Quiero conducta, quiero resultado. La culpa es quiero, no quiero. Quiero la conducta, pero no quiero el resultado. Yo quiero. Aparentemente lo que busco es una conducta lícita, pero se traduce en una conducta ilícita. ¿Por qué? Por mi imprudencia, por negligencia, por descuido, por falta de pericia, ¿sí? Por imprudencia. ¿Se entiende? Entonces, esta diferencia, insisto, hay que llevarla al plano de la sanción. En el dolo, la plena intención del sujeto, ¿sí? Está determinando que nos vayamos a la punibilidad que nos señala la ley, ¿sí? Apréndanse esto muy bien. Todos los tipos penales están pensados en forma dolosa y su sanción en forma dolosa. Si el 123 dice al que priva la vida tras de 8 a 20 años, está pensando en un delito doloso. No hay que darle vueltas. Pero ¿qué puede pasar? Que la conducta sea culposa. Entonces vamos a las reglas de la parte general que nos dice que los delitos culposos se sancionan hasta, ¿sí? Se baja la sanción a la cuarta parte. Que también hay que decirlo, no todos los delitos admiten culpa, ¿no? Hay delitos que son dolosos o no son delitos, pero otros más, la violación. De modo que, la violé, perdón. No quería. Aunque últimamente hay una nueva teoría que andan acuñando por ahí algunos maestros en la facultad, que hablan del delito culposo
de la violación culposa y de ese tipo de delitos culposos, que yo no lo comparto. La ley penal además es muy clara, o sea, no permite eso, ¿no? La ley penal hoy por hoy dice, solamente ciertos delitos pueden ser culposos. Y entre el catálogo de delitos no está la violación, ¿sí? No puedes decir, pues es que yo no quería violarla, pero acabé violándola. No. Es manifiesta y abierta la conducta de imponer la cópula en un delito como ese. En cambio, en el homicidio, insisto, pues puedes privar de la vida a alguien sin querer hacerlo, por hecho de tránsito. Las lesiones también sin querer hacerlo, ¿no? En fin, hay muchas conductas que pueden ahí pensarse en función de la culpa. ¿Sabes? Bueno, en fin, es en términos generales la culpabilidad, las formas de la culpabilidad, dolo culpa. Hay causas de inculpabilidad. Ya puse un ejemplo, el caso fortuito, cuando, ¿no? Otro ejemplo podría ser la vis compulsiva. Este es un ejemplo muy importante. La vis compulsiva. La vis compulsiva es la violencia moral. Tomo un arma de fuego y te digo, ¿sí? O golpeas a Caro o te disparo. ¿Qué vas a hacer? No, vas a salvar tu vida, dijo. Una condición lógica, si está bien, pues me la sueno. Las lesiones se le curan, pero a mí, ¿quién me cura el plomazo en la cabeza? Es una amenaza de un grave daño, la amenaza de un grave daño que obliga al otro a llevar a cabo una conducta que no quiere. La vis compulsiva, ¿no? O sea, yo te amenazo con generarte un daño fuerte para que lleves a cabo una conducta que a mí me vale si la quieres o no la quieres. Yo soy el que la quiere. ¿Sabes? Róbate esto donde trabajas o mata a tu papá que lo tengo aquí en la casa, resguardado. Pues vas y robas, ¿no? Pero claro, hay una causa de inculpabilidad que ampara tu conducta, ¿no? La vis compulsiva. En fin, voy a dar muchos ejemplos en el campo de la inculpabilidad, pero lamentablemente ya se nos agotó el tiempo. Espero que tengamos, a futuro les invitaremos a nuevas sesiones.